Cómo entrenar a tu dragón. Cambio de lealtad 261, 280. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261. Me costaba comprender cómo era posible que ese Gronkle se hubiera convertido en caballero. Yo era digno de ello, pues era mi derecho de nacimiento. Sin embargo, como siempre que estuve cerca, me lo arrebataron y se lo dieron a alguien mucho menos merecedor. Patapez me dio un golpe de suerte, pero no estaba apto para el combate. No lo estaba. No, no, no. Claro, quizá espero demasiado de una falsa comandante de vuelo. Astrid no valía la pena, aunque mi señor considerara oportuno dotarla de una forma dracónica una sola vez. No era una de nosotros, nunca iba a ser como nosotros. Era una fachada, algo que sabía que hacía por conveniencia. Nos utiliza. Ahora mismo, lo único que quería era irme de aquí, ir a un lugar donde los ilusos miembros de mi vuelo y mi loco comandante no me vieran. Tenía mejores cosas que hacer que perder el tiempo vigilando a los que duermen y gimen. Volé, elevándome sobre los campos humanos, barriendo sus hogares. La mayoría no me prestó atención, todos constantemente absortos en sus propias preocupaciones de manada. Uf. Odiaba estar entre estas criaturas, sobre todo ahora. Viajé tan lejos como pude, hasta que me alejé hacia el borde del acantilado. Me refugié en un lugar despejado, justo al borde, libre de guaridas, viviendas y gente. Quizás era el único lugar dentro de la aldea donde no había nada. Ay, lo que daría por liberarme a aquel lugar, por irme. Ay, la carga del honor. Si no quisiera preservar ese último vestigio de nobleza que me quedaba, me liberaría de este lugar. Me acosté boca abajo, con la esperanza de desperdiciar el resto del día. Al menos, a diferencia de mi hermano, tenía una buena razón para hacerlo. Nadie debería molestarme aquí, nadie debería perturbarme. Vamos, Scaurdi. Escuché voces detrás de mí. No. Respondió el grito de algún pariente al azar. Fuera. Me puse el ala izquierda sobre la cabeza, sin querer escuchar. No te involucres. Vamos. Ven por aquí. Gritó una voz aparte. Probablemente deberías, sí, así es más seguro, dijeron dos voces de Kin, una tras otra. ¿Eran esos Zipleback? Negué con la cabeza y luego me puse la otra ala encima. No, no. No escuches, no te involucres. Ya tuve suficiente por hoy. Oye, Firewim. Gritó una de las voces detrás de mí. ¿Nos puedes dar una mano aquí? Dijo el otro. Me notaron, incluso sabían quién era. Gemí. No debería importarme. Ignóralos. Me acurruqué más fuerte, formando un bulto, hundiendo la cabeza en el pecho lo más que pude. Deja de molestarme y vete. Basta. Gritó el solitario Kin. Déjame. Silencio. Grité. Solo, completó el otro pariente, un tal Skauldron sin nombre. Probablemente solo uno de los aldeanos que se convirtieron. Solté una nube de humo por la nariz. Estaba echando humo. No quería lidiar con esto. Pero no importaba lo que hiciera, esas dos irrubias no parecían temer mi ira lo suficiente como para borrar esas sonrisas de sus caras. ¿Qué significa molestarme? Pero sus miradas vacías me indicaron que no podían entenderme. Entonces me giré hacia el caldero y el Ziplebat que estaban a su lado. Dime. Exigí. Barf y Belch, como ahora se llamaban, emitían gemidos superficiales. Pero el caldero, sin embargo, se mostró más decidido y respondió con brusquedad. Les sigo diciendo a estos cuatro que me dejen en paz. No es mi culpa que no pueda pasar más de 2 horas fuera del agua. Sobre todo desde que me rompieron la bañera. Lo siento, murmuraron los dos Kin al unísono. Puse los ojos en blanco. Típico. Me molesta que el problema de otra persona me haya afectado. Bueno, solo, vete. El caldero gruñó levemente. Me parece bien. Y luego se alejó. ¡Ay, vuelve, Scaurdi! Gritó la manada. Por favor, pero el falso pariente fue sabio al ignorarla y seguir adelante. Me volví hacia Barf y Belch. ¿Y por qué molestaban a un caldero? Gemí. Estos dos eran diferentes desde la última vez que los vi. Hace un año, habrían sido más educados que ahora. Desde luego, no se pasaban el tiempo molestando a otros parientes. Culpo a la influencia de los humanos. Los humilló tanto. ¡Ey! Dijo Barf. Dijo Belch con dificultad. Se miraron el uno al otro, como si conversaran en silencio, como todos los parientes de múltiples cabezas hacían en ese momento.
¿Te acuerdas? No, dijo el otro. ¿Por qué estábamos haciendo esto otra vez? El hombre tenía la mirada perdida. Lo olvidé. Respondió. ¿Era algo que tenía que ver con un frasco de pepinillos? Preguntó la mujer. Asentí. Claramente, estos 4 eran completamente inútiles. Me perturbaron, sonando claramente como si quisieran que interviniera, y se olvidaron por completo de, espera, ¿esos de la manada acaban de responder a la pregunta de uno de los míos? Probablemente fue solo una casualidad. Puse los ojos en blanco. Olvídalo. Me di la vuelta y miré hacia el acantilado. Déjame, no tienes que ir a ayudar a Astrid. Preguntó una de las cabezas de Zipleback. Gruñí. No, ella puede con todo sola, dije con desdén. Sobre todo con su nuevo caballero. Primero me pega, luego me quita lo que era mío. Ay. Y no tienes que ir a ayudarla. Bueno, intenta ayudar cuando los demás realmente no te quieran cerca, dijo la otra cabeza. Oye, bueno, lo intentamos, a veces, bien, ese era el macho de la manada, no uno de mi especie. Ahora estaba preocupado. Giré la cabeza y miré al humano a los ojos. ¿Cómo lo haces? El humano me miró con la mirada perdida, señalándose. ¿Me estás hablando a mí? Sí. Dije. O sea, sé que Ed se convirtió en Kin, entiendo a Kin, y sé que Kin se convirtió en Ed, entiendo a Ed. Y cualquiera que sea la parte de los poderes que transformaron a uno en el otro, también hizo que, al cambiar, comprendieras al otro, para siempre. Ojalá no fuera así, pero así fue. Pero a todos los efectos, sé que estos dos Ed nunca han sido Kin, falsos o no. ¿Cómo pueden hablarse? ¿Por qué te mira Fireurim? ¿Es esa verruga fea otra vez? Preguntó su hermana. Oye. Mi cara está perfectamente bien pero entonces se rascó la frente, aparentemente limpia, como si dudara. Se giró. No sé qué quiere. Puse los ojos en blanco y estaba a punto de volver rápidamente a descansar. Oye, Barf, ¿qué está preguntando? Es difícil decirlo, dijo una de las cabezas de Zipleback. Bueno, cuéntanoslo. Instruyó la hembra. Parpadeé. ¿Ella también era capaz de escuchar hablar a los Zipleback? ¿Cómo? Nunca fueron parientes. Bueno, nosotros tampoco sabemos mucho, admitió uno de los jefes, mirándome como para asegurarse de que estaba escuchando. Moví la cabeza de arriba a abajo. Esta conversación me pareció rara. Se pregunta por qué, bueno, ya sabes, puede hablar con nosotros mientras, así, dijo la otra cabeza. Los gemelos asintieron como si estuvieran pensando en ello. Uno de ellos, el macho, se giró para mirarme y soltó una carcajada. Oh, qué fácil. Simplemente lo hacemos. Simplemente, lo haces. Ambas cabezas de Zipleback asintieron en respuesta, como si aparentemente estuvieran totalmente convencidas de que esa era una respuesta suficiente. No tenía ni idea de qué pensar al respecto. La idea de que hubiera una manada capaz de entender a los parientes me parecía descabellada, pero que estuvieran teniendo una conversación entera era una locura. Y esto venía de todas las transfiguraciones que había presenciado. ¿Cómo era posible? La hembra soltó una risa espantosa. Vaya, qué lenta es. Exclamó. Pues claro, eso es porque somos unos genios. Dijo el hermano. Con G mayúscula. Estaba bastante seguro de que me equivocaba. Entonces, ¿por qué no me entiendes? Exclamé. Respóndeme, ¿qué quieres hacer? Preguntó la hembra. Gemí. Ve a molestar a alguien más. No estaba obteniendo respuestas, ¿verdad? Me enrosqué de nuevo en mi forma ovalada y apoyé la cabeza en la tierra. Al menos la tierra en la que podía confiar para que tuviera sentido cuando lo necesitara. Como cuando necesitaba golpearme la cabeza contra la tierra. Vale, murmuró alguien. No presté suficiente atención para saber quién era. Oí sus ruidosos pasos alejarse. Por fin alguien escuchó. Por fin pude estar solo. Oh, hola Patán. Escuché a uno de los humanos. ¿Qué haces aquí? Dijeron los demás. Hola, colmillo de gancho, dijeron las cabezas de Zipleback. Hola, respondió mi hermano en voz baja. Su voz era demasiado suave, demasiado humana. Sí, hola, dijo el otro, que ya no era pesadilla. Estamos de paso, Fireurim. Uf. Y justo cuando pensaba que no me interrumpirían, alguien viene a reemplazar a mis anteriores torturadores. Al menos, podía ver que la otra manada y ese Zipleback iban a estar fuera de mí el resto del día. ¿Qué pasa? Gemí, girando la cabeza lentamente hacia el dúo que se acercaba.
Patán mocoso estaba igual que ayer, aunque creo que tenía la mejilla parcialmente cubierta de más escamas que el día anterior. Parecía que se había cortado y que se había formado piel de reemplazo alrededor de la herida. Ya tenemos tus cosas. Intentó sonar más emocionado de lo que parecía. Diente de Garfio estaba junto a él, vestido con su horrible y vergonzosa apariencia humana. Claro, esperaba que no se enorgulleciera de nuestro linaje. Para empezar, era un poco la oveja negra. Sostenía un bulto de ropa con un amuleto plateado encima, uno de esos objetos que me obligarían a adoptar forma humana. Nuestro anfitrión quiere que estés listo para cenar pronto. Me dieron ganas de recogerlos y tirarlos por el precipicio, esparciéndolos hasta perderlos de vista. Odiaba la idea de volverme humano, pero mi anfitrión, el padre de Patán, me lo exigía. Y era mucho mejor que mi falso comandante de vuelo. No es que me hubiera robado algo. Además, era una dama. Tenía que comportarme con respeto con la gente que me importaba. Simplemente señalé para ponerlo en algún lugar del suelo a mi alrededor. Ponlo donde sea. Mi hermano lo hizo, guardando esas pertenencias humanas que despreciaba a unos metros de mí, poniéndoles un peso encima para evitar que salieran volando. Bueno, están aquí si las necesitas. ¿Seguro que no te conviene cambiarte ahora mismo? Me lo volvió a preguntar. ¿Acaso ya no lo sabía? No. Planeaba quedarme en esta forma todo el tiempo que pudiera. No tenía sentido cambiar a ese cuerpo cuando no lo quería. Se está haciendo tarde, quiero decir. Se acerca el atardecer, dijo mi hermano. Bueno, es una mala idea, quiero decir, aquí afuera y todo eso. Ah, cierto, esa obsesión humana por vestir cada centímetro de su cuerpo. No entiendo cómo funcionaba. Estaba perfectamente bien que uno de ellos, como dragón, estuviera desnudo, pero ¿por qué les importaba tanto cuando no lo estaban? ¡Qué criaturas tan absurdas! Negué con la cabeza. Al menos, Patán mocoso tiene la decencia de dejarme elegir mi momento. Vale, iré a cambiarme, pero todavía no, de acuerdo, murmuró su hermano. Hizo algo extraño, mirando a su alrededor, como si preguntara quién la observaba. Hermana, sé que no te gusta nada de esto, eufemismo, hermano, eufemismo. Pero no todo es malo, al menos siendo humano, respondió. ¿Qué? Esa idea era absurda. Ser humano era como ser reducido a algo inferior. Por algo nuestro rey los catalogó de bestias. ¿De dónde viene esa idea tan ridícula? Vi a Snowcloud encogerse, como si la pregunta que planteé también le molestara. Me volví hacia él. Bueno, ¿qué ventaja obtendría uno siendo humano en comparación con ser un pariente superior? Pierdo tanta fuerza y habilidad solo, siendo uno, que apenas lo veo digno. Los dos permanecieron en silencio, mirándose. Bueno, allá, eres una pesadilla, empezó mi hermano. Asentí. Claro, esa información era evidente. ¿Y por qué no iba a ser una pesadilla? Pero aquí, continuó mi hermano, eres Fireurim, por mucho que a la gente le parezca raro tu nombre, eso es lo que eres. Parpadeé. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver tener un nombre con todo esto? Mi hermano puso los ojos en blanco. No, creo que lo entiendas. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse. Vuelve aquí. Me levanté. La idea de que mi hermano supiera algo y me lo ocultara me enfurecía. ¿Qué tonterías intentaba contarme? Sin embargo, mi hermano todavía se negaba a regresar y se negaba a dar explicaciones. Golpeé el suelo con la cola. ¡Ay, qué exasperante! Yo era la más lista, la que se esforzaba por entrenar y la que intentaba hacerse un lugar en la corte del rey. Sin embargo, él siempre era el favorito. ¡Qué injusto! Snowcloud se acercó a mí y puso una mano sobre mi cuello. Yo casi gruñí. Tal vez sea un buen momento para volver a casa, ya sabes, hablar con papá sobre algunas cosas. Solté un pequeño resoplido. Sí, eso sería mucho mejor que hablar con mi hermano, quizás pueda convencer a mi anfitrión de que lo eche de la mesa por una noche. No me cabía duda de que lo que mi hermano intentaba decirme era una completa tontería. No entendía cómo podía aplicarse a mí ni a nadie más. ¿Dónde estaba Hippo? Parecía haber desaparecido, como deberían hacer últimamente todos mis aliados más cercanos. ¿Acaso Tormenta, al dejarme, marcó una tendencia? Pero al menos, Tormenta tuvo la decencia de decirme a dónde iba. Mi, quizá compañera, carecía de esa cortesía. Aún así, si veía a alguno, tenía que aclarar el asunto. Gruñí para mis adentros. Debió de haberse escondido, otra vez. Había suficiente alboroto en la aldea como para que se fuera sin avisar.
Y la tormenta del trueno le dijo que quería pasar desapercibido un tiempo. Aún así, ¿por qué no pudo haber hecho lo más inteligente y quedarse bajo mi protección? Claro que podría defenderme de unos cuantos vagos furiosos. Astrid. Llamó mi caballero más cercano. Me giré hacia él, haciéndolo retroceder, con el cuerpo inclinado hacia el suelo con una expresión incómoda. Entonces me di cuenta de que las púas de mi cola estaban desplegadas y las cerré de inmediato. ¿Sí? Pregunté. Buena parte de los primeros aldeanos están empezando a despertar, pero bueno, los demás, nuestros parientes, bueno, se están interesando en ellos. Respondió mi amigo, puede que no fuera mi primera opción ni lo que yo consideraría un guerrero, pero tenía sus usos. Parece haberse acostumbrado a muchos de los problemas de ser pariente. Sentí ganas de tumbarme, como si me pusieran un peso encima. Creo que todos sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, pero durante mucho tiempo, mis amigos y yo habíamos impedido que los humanos hembra descubrieran demasiado sobre cómo eran realmente los kin naturales o cómo vivían. En general, quienes se habían convertido en kin se habían mantenido alejados de los verdaderos, y yo, a su vez, mantenía mi vuelo a una distancia prudencial de ellos. Pero ocultar la farsa se volvía cada día más impráctico, ya que de vez en cuando, mi vuelo preguntaba por los falsos kin que vivían en la isla o, al menos en un caso, les hablaba y les hacía todo tipo de preguntas desconcertadas. Ahora era realmente inevitable. Los falsos kin se encontrarían con los verdaderos kin. Y a partir de ahí, descubrirían la verdad sobre algunos de mis aliados más cercanos y su origen exacto. Los mantuvimos a salvo de sospechas mintiendo sobre su verdadero origen y nunca le revelamos a nadie la verdadera naturaleza de mi rey, ese monstruo, porque dejar que todos lo supieran sin duda causaría mucha inquietud. Ahora, esos secretos podrían ser imposibles. Si el gobierno de Hippo ya era difícil, dudaba mucho que fuera más fácil mantenerlo sabiendo que había albergado enemigos para la tribu durante meses y que nuestra principal oposición era un dragón enorme capaz de aplastar hogares con un solo pie y con intereses creados en él. Muchos intentarían derrocarlo y dejarlo en manos de nuestro enemigo con ese conocimiento. Volví la cabeza hacia el cielo, observando el cielo que se oscurecía. Hippo aún no había vuelto y dudaba que viniera si aún creía que había una turba que lo perseguía. Suspiré y me volví hacia mi caballero. Tembló de nuevo, pero esta vez puso más esfuerzo en mantenerse en pie sin retroceder. Reúne al resto del vuelo, tendremos que presentarles a nuestros nuevos protegidos. Ordénales que les traigan comida y bebida de nuestras reservas. Está bien, dijo Patapez con cierta vacilación. Gruñí en voz baja, lo que lo hizo cambiar de opinión al instante. Me dejó corriendo tan rápido como pudo con sus piernas rechonchas. Odiaba tener que hacer eso, pero el tiempo apremiaba. Sin Hippo, me tocó asegurarme de que la tensión se mantuviera al mínimo cuando mi vuelo se encontrara con los falsos parientes. También estaba el asunto de determinar si debían obedecer mis órdenes o no, pero probablemente era redundante. De todas formas, ya servían a Hippo. Regresé al campo de harapos y cuerpos que se movían lentamente. Siguiendo mis instrucciones, mi vuelo cargaba pescado crudo y agua, usando la boca como los humanos usarían sus pequeñas cestas. Depositaban comida y bebida en comederos cercanos, listos para ser consumidos. Muchos de los falsos kin casi habían completado sus cambios, luciendo casi idénticos a los kin naturales. Algunos incluso ya lo habían hecho, pero aún permanecían aturdidos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que se estaban moviendo. El sonido de mi vuelo trabajando para proporcionarles comida probablemente los despertó de su sueño. Y entonces se escuchó un grito de miedo, un lamento agudo. Me giré hacia el origen del ruido. Un nader macho, más bien joven, se alejaba de un terror. Uf. Qué vergüenza, siendo de su misma raza. A pesar de superar al pequeño Kim por un amplio margen, seguía sobresaltado. Balbuceaba, haciendo ruidos sin sentido, intentando pronunciar una palabra que no existía en su nueva lengua materna. El terror, también asustado por el kin más grande, salió disparado hacia la línea de suministro que transportaba comida cercana. Eso empeoró la situación. Al hacerlo, se coló entre las piernas de un kin mucho más grande que él, y los otros kin, para no pisar a su camarada, intentaron esquivarlo, lo que, como me ha enseñado mi experiencia con los gemelos, solía causar un desastre aún mayor. Los kin chocaban entre sí, provocando que estos chocaran con los de al lado, lo que causó aún más problemas. En total, toda la línea se derrumbó en un gigantesco montículo de kin húmedo y cubierto de pescado. Varios comederos incluso se volcaron como resultado.
Y para colmo, varios de los falsos parientes se conmovieron ante la calamidad. Nuevas cabezas se alzaron y vieron el desastre que se extendía ante ellos. Algunos de los más valientes se levantaron para observar más de cerca. Otros, mientras tanto, se fijaron en sus nuevos cuerpos, expresando su decepción por sufrir su predicamento por segunda vez. Me encogí al verlo. Esto no era bueno. Tenía que asegurarme de que el primer contacto saliera bien, pero se suponía que debía hacerlo. Gruñí y di un paso adelante. La respuesta: tenía que liderar. Hoja Skitter, grité al pequeño King que causó todo este lío. Como parte del proceso de nombramiento, me propuse recordar a varios de los miembros más inusuales de mi vuelo. En esta ocasión, era uno de los pocos terrors que tenía bajo mi mando. De entre el montón de mi vuelo derrumbado, asomó una cabecita. ¿Sí, comandante del vuelo? Preguntó, aunque no se pronunció más. Discúlpate con Nader. Lo asustaste, dije en tono firme. Pero él es sus ojos se dirigieron hacia Nader que estaba intentando usar sus cubiertas como escudo, también inseguro. Hazlo. Tú causaste este desastre, recordé, avanzando hacia la pila de cadáveres. Ahora, todos, tanto los parientes como los falsos parientes, tenían la atención puesta únicamente en mí. Cómo manejara este asunto determinaría cómo interactuarían mis parientes y los falsos parientes y, a partir de ahí, cómo se verían la manada y los parientes. El pequeño terror tragó saliva, casi con miedo de irse. Murmuró algo en voz baja, probablemente una disculpa débil y poco entusiasta. Más fuerte. El tímido Kim finalmente salió de su pequeño escondite, sobre todo porque el otro Kim se apartó, dejándolo al descubierto. Finalmente, mi mirada lo convenció de acercarse al asustado terror, que seguía acurrucado en su ropa. Perdón por asustarte, dijo el pequeño Kim. El Nader me dirigió una mirada incómoda y luego se giró hacia mí, inseguro. Le recordé quién era, solo para demostrar mi confianza. Soy la comandante de vuelo Astrid. Deberías saber quién soy. Oh, dijo el Nader. Sí, lo sé. Entonces, te recomiendo que le respondas a Skitter Leaf, dije. Ahora sí que empiezo a entender cómo era la vida cuando era pequeño y no paraba de discutir con otros niños. Porque ahora mismo, me sentía como si fuera el padre que tenía que resolver este lío. Pensándolo bien, los dos parientes involucrados no debían de ser tan mayores. Quizá estuvieran en mi misma edad. Cierto, dijo, y luego se volvió hacia el dragón, dudando un poco. Perdón por gritar, el pequeño Kim esbozó una sonrisa incómoda, pero vi que su cuerpo perdía algo de su energía nerviosa. No hay problema, bien, dije. Esperaba que eso calmara el conflicto antes de que empezara. Me giré hacia los otros parientes del vuelo, que ya casi habían logrado recomponerse, flotando justo detrás de mí, esperando órdenes. Justo enfrente, la antigua manada se había reunido en un grupo disperso. Parecía que la mitad dudaba en huir, mientras que la otra mitad prefería mantenerse firmes frente a sus enemigos. ¿Qué tal si no ocurría ninguna de las dos cosas? Me volví hacia el Nader. ¿Tienes hambre? Sed, quizá. Bueno, ahora que lo mencionas sí, pero el Nader parecía inquieto al ver mi vuelo, claramente intimidado. Pero eso no me detuvo. Como quería trabajar en una base con enemigos inquietos, pensé que sería mejor mejorar una situación que terminó mal. Skitter Leaf, ¿por qué no le compras un pescado a este, algo rico y sabroso? Vale, gritó el pequeño Kim. Salió volando y al poco rato regresó y depositó un pez casi tan grande como él. Está crudo, dijo el Nader. ¿Seguro que está bueno? Claro que sí. Dijo el pequeño terror. Luego, como para demostrarlo, mordió un trozo de pescado y lo masticó antes de ofrecer el resto. Huélelo. Dudando, el Nader inclinó el cuello y lo olió. Tiene sabor a pescado, normalmente no como comida cruda. No, manada, le informé, recordándoles que seguía allí. Ahora estás entre los parientes. Te ofrecemos comida, ve a comer. Fue una lástima que, durante la primera vez que muchos se convirtieron en parientes, optaran por mantener sus hábitos humanos. Comer comida cocinada era uno de ellos. Era algo sin importancia, en realidad, pero si lograba romper ese hábito, aunque solo fuera por un rato, podría generar algo de simpatía entre mi vuelo y ellos. El Nader miró la comida ofrecida una última vez, preguntándose claramente si era la decisión correcta. Entonces se llevó el pescado a la boca y empezó a masticarlo. ¿Sabe? Diferente, no está mal. Se giró hacia el terror. Gracias. Sí, no hay problema, murmuró Skitter Leaf. Levanté la cabeza y me volví hacia los King que nos rodeaban.
El ambiente parecía cambiar a uno de mayor indecisión, mayor incertidumbre. Nadie parecía tener idea de qué hacer, no después de la demostración que hice. ¿Por qué no traen comida los demás a estos nuevos kin? Sugería mi vuelo. Pero ellos no eran parientes hasta ahora, dijo uno de los otros de mi vuelo. Ni siquiera presté atención a quién era. No importa lo que fueran antes. Yo también era como ellos. Son nuestros parientes ahora, eso es lo que importa. Varios gritaron indignados, pero fueron ahogados por la masa aún insegura de sus compañeros que seguían mis órdenes. La mayoría simplemente se ofreció a llevar comida a sus nuevos compañeros. Otros simplemente optaron por guiar a la antigua manada directamente hacia el cepo. Esto estuvo bien. Convertí un desastre en una oportunidad. Ahora solo quedaba aprovecharlo aún más. Me volví hacia Skitterleaf y el Nader. ¿Por qué no se conocen un poco más? Ya sin vacilar, ahora que tenía comida en el estómago, el Nader se arrastró fuera de la sábana y se levantó. Vale, bueno, me llamo, los dejé antes de que pudiera terminar. Eso salió mejor de lo esperado, escuché a Patapez detrás de mí. Me giré y encontré a mis dos caballeros a mi lado. Sonreí con suficiencia. Bueno, eso es porque esperaban que las cosas salieran mal, les dije. Me reí. Bueno, admito que tuvimos suerte. Meadlug asintió. ¿Pero estás seguro de que es buena idea dejarlos hablar, de todo? Sonreí con picardía. Creo que pasar tiempo con Hippo me habrá dado una pista sobre su forma de manejar las cosas. No, admití. Pero no creo que tengamos muchas opciones. Podría haberles prohibido fácilmente a mis parientes hablar demasiado de sus vidas, antes de servirme, o de cualquier cosa relacionada con mis amigos, pero pensé que en ese momento era mejor ser sincero por una vez. No me cabía duda de que algún día se les escaparía algo y los humanos descubrirían lo que les habíamos estado ocultando. Y dudaba mucho que hablar diferentes idiomas impidiera que los falsos parientes informaran a los humanos. Muchos sabían escribir, sobre todo porque saber leer y escribir era casi obligatorio. No, era hora. Debíamos hacerles saber a los humanos quiénes éramos y que, a pesar de todo, éramos aliados. Y, aún así, mi vuelo necesitaba integrarse mejor. Ver a los falsos parientes como suyos acabaría haciéndoles aceptar la idea de que la manada sería más que animales, al menos esa era la esperanza. No importaba si éramos diferentes. Hice amigos en ambos bandos y nos llevábamos de maravilla. Y tal vez, solo tal vez, seríamos recompensados por demostrar esa confianza. Si me equivocaba, terminaría siendo una historia con moraleja, como mi tío, pero si tengo razón. Señora comandante de vuelo. Gritó una voz. Me giré. Era uno de mis mensajeros, que regresaba de la misión. Bien, ¿alguien te pilló? No. Dijo el rey. Me encontré con él, objetivo y bueno, no hables más. Patapez me miró fijamente. Astrid, ¿de qué se trata esto? Nada del otro mundo, le dije. No necesitaba saberlo, al menos todavía. Y pensándolo bien, mi novio tampoco. No se lo digas a Hippo tampoco. ¿Es un secreto? Preguntó Patapez. No, dije. Esto no existe en absoluto. En resumen, no significa sí. Se giró hacia Meadlug, claramente queriendo saber qué estaba pasando. Ella sonrió tímidamente. Lo siento, no puedo decirte. Intenta no involucrarte. Suspiré. Supongo que no necesitaba guardar el secreto sobre la verdadera naturaleza de mi rey ni sobre quiénes eran mis amigos antes de que llegaran a Berk. No, tenía un secreto mucho más importante que mantener oculto. Solo espero que Hippo lo entienda. Aunque creo que ya era hora de descubrir el secreto de a dónde se ha ido. ¿Quién era mi abuelo en realidad? Este dragón no podía ser él. Su mirada era demasiado aguda, su postura demasiado rígida. Me sentía como si estuviera contemplando la mirada de una serpiente, con ojos bondadosos y cansados del mundo. Su presencia era inquietante y tenía un aire que parecía estar cargado de algo, electricidad, brujería, simplemente furia desenfrenada. Furia nocturna y no era mi abuelo, y no era su condición de dragón lo que lo hacía imposible. No, mi abuelo confesó en su carta que había dejado a Goti. Él era parte del gran secreto familiar centrado en furia nocturna y la razón por la que mamá, desde Tao y yo también estábamos involucrados. No conocía mucho a mi abuelo, pues desapareció cuando era solo un niño y aún intentaba comprender qué me diferenciaba de los demás niños. Sin embargo, recordaba lo suficiente como para hacerme una idea. Era un hombre amable, de esos que, aunque cuestionaras su experiencia médica, al menos sabías que no se esforzaba por hacerte daño.
Contaba historias que me gustaban, me daba consejos cuando me sentía mal, no esperaba que este dragón me diera nada de eso y, desde luego, dudaba que le interesara la medicina. Viste su poder y ahora lo entiendes, dijo el Furia Nocturna, mirándome fijamente con una mirada ardiente. El rey debe ser asesinado antes de que las últimas ataduras de su prisión se derrumben. Tragué saliva. Si el rey volviera a usar su poder como en la visión, me estremecí al pensar en lo que le sucedería a Berk. Entiendo por qué mi antepasado sintió la necesidad de detenerlo. ¿Tendría la voluntad o la determinación para intentarlo? Negué con la cabeza. ¿Pero por qué no podemos intentar razonar con él? El Furia Nocturna que tenía delante me gruñó en la cara. La hendidura de su columna vertebral se disparó con breves ráfagas de relámpagos. Era como si la sola idea lo ofendiera. No puedes. Te lo prohíbo. Declaró. Sentí ganas de escaparme arrastrándome, la mirada penetrante del dragón me atravesaba el alma. ¿Cómo podía ser mi abuelo? El Furia Nocturna rompió el contacto visual primero y luego se giró desapasionadamente hacia el tronco ardiendo que sabía con certeza que era su creación. Miró fijamente las llamas que danzaban en los restos. Tenía esa mirada, la que recuerdo vagamente de cuando veía a mi abuelo realizar los rituales necesarios. ¿Estaba adivinando? ¿Viendo el futuro como un adivino? Me acerqué a él, con cautela por si intentaba golpearme de nuevo. Me preguntaba qué le habría pasado, qué lo habría transformado para estar así. No recuerdo mucho de mi abuelo y aunque, claro, quizá era demasiado joven para recordarlo todo. Fácilmente podría haber optado por no recordar los momentos difíciles cuando mi abuelo desapareció. Las orejas del Furia Nocturna se crisparon y entonces su visión regresó a mí. Cuando serví al rey, me contó sus planes para el futuro. ¿Servir al rey? ¿Era también tradición familiar que todos trabajaran bajo las órdenes de ese enorme dragón? Bueno, claro, oí que los Furias Nocturnas participaron en incursiones contra Berk hace al menos 100 años. Quizás mi abuelo fue el primero que mi madre, negué con la cabeza. No es lo importante aquí, Hippo. ¿Qué planes? Mi no abuelo se giró, con una mirada dura y una voz amarga. Habría planeado construirse una nación. Entrecerré los ojos. Pero, ¿no hay muchos enclaves por todas partes? Todos formando alianzas, uniones, algo así como, rebaño, completó, como para mencionar que no era humano. No me refiero a eso, dijo. El rebaño y los parientes del archipiélago son demasiado díscolos, están divididos para el gusto del rey. Habría sido un imperio, no como el que los hijos del lobo construyeron para sí mismos. ¿Hijos del lobo? Creo que el rey lo usó 1 o 2 veces, aunque nunca entendí bien a quién se refería. Dudaba que fuera otra tribu y que tuvieran algo que ver con Fenrir. ¿Quién? El Furia Nocturna Mayor puso los ojos en blanco. ¿En serio, por qué no te enseñó esas cosas? Murmuró mientras cortaba lentamente letras en la tierra. Me pregunto de quién hablaba. ¿Quería decir que mi padre debería haberme contado esto? Miré hacia abajo y vi la palabra Roma grabada en la tierra. Se les llama los hijos del lobo simplemente porque sus fundadores fueron criados por uno. Es su título principal. Suspiró. Sinceramente, ya deberían saber hablar su idioma y dejé escapar una sonrisa incómoda. Por primera vez en mi vida, me sentía bien juzgado por mi falta de inteligencia. Me parecía extraño, normalmente tenía una ventaja mental, quizás podría intentar compensarla. Entonces, ¿el rey quiere crear una nación que los rivalice? Me pregunté. Precisamente, dijo mi abuelo, con un tono menos decepcionado. Mientras siga atado a su prisión, carece de la fuerza física y política para unir a los enclaves bajo su protección, así como de las reservas para emprender una campaña contra la manada en el archipiélago. Luego se giró hacia las estrellas, las observó un minuto y luego se volvió hacia mí. En aproximadamente 67 horas, 32 minutos y 19 segundos, las últimas ataduras que lo retenían se romperán. Tragué saliva. Por impresionante que fuera para él obtener una hora tan precisa, eso fue poco menos de 3 días, probablemente justo después de comer. Y una vez que eso sucediera, ¿cómo podría detener al rey? Prácticamente podría ir a ver que él mismo a hacer lo que quisiera, y dudaba que alguno de nosotros pudiéramos hacer algo para detenerlo, salvo intentar abalanzarnos sobre su garganta para intentar estrangularlo. Vi lo que podía hacer. ¿Cómo se supone que voy a competir con un rey que puede hacer que surjan cordilleras del mar? El Furia Nocturna siseó. No lo sé. Debes averiguarlo tú mismo. ¿Pero por qué no tú? Grité. Seguro que lo conoces. Apuesto a que incluso fuiste comandante de vuelo.
Parecía una buena suposición. El rey tenía la extraña costumbre de favorecer a las furias nocturnas. No puedo oponerme a él, espetó con amargura. Luego negó con la cabeza. Pero la razón es, en última instancia, algo que no puedo revelar. ¿Hay algo que puedas revelar? Grité. Me dejaste. Nunca me contaste nada de esto. Ni de mi madre, ni de que tenía un hermano, ni de que estaba prácticamente decidido a convertirme en un furia nocturna. No tenías la edad suficiente. Ladró. Tenías 5 años. Apenas eras una cría. Nunca lo habrías entendido. ¿Y entonces qué pasa con mi papá? Respondí. No sé qué me pasó, pero creo que le tenía resentimiento a mi abuelo por haberme dejado sin explicarme nada. Supongo que una parte de mí seguía siendo una niña de 5 años descontenta, preguntándose por qué tenía tan pocos parientes. ¿No debería al menos haber aprendido en qué se estaba metiendo? Él. Espetó. Habría preferido que mi única hija se casara con alguien más adecuado. Una de las cosas en las que el rey y yo seguimos de acuerdo fue en el error de permitir que se casara con ella. La última vez que lo revisé, la gente decía que les diste tu bendición y realizaste la ceremonia, respondí. Mi abuelo resopló. Te aseguro que estoy en un estado mental completamente distinto, suspiró. Hipo, siento haberte tenido que dejar atrás. Intenté dejar a alguien de confianza para que te informara cuando estuvieras listo para la noticia. Lo cual ocurrió después de que mamá y papá fueran tomados como rehenes, la isla fuera atacada por el peor enemigo de mi padre, y mucho después de que supiera de mamá y desde Tao. Bueno, quizá tenía razón, pero que Gotti me diera una carta en un sobresellado para desatar esa revelación no me ayudó tanto como podría. ¿Sin dientes? Es el nombre de mi hermano pequeño. No es el nombre que me habría gustado, comentó y negó con la cabeza. De todas formas, ¿cómo iba a saber que me equivocaría varios meses? Podías ver el futuro. ¿Cómo pudiste tardar tanto en darme un mensaje? Bueno, obviamente alguien quería que el mensaje llegara después de una tragedia, sonó con un sarcasmo evidente. Al menos tenía razón sobre que tu hermano finalmente entró corriendo en mi sótano. La cuestión es que lo intenté. Abrí la boca, y luego la cerré. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? En ese preciso instante, mi abuelo, bueno, no parecía un furia nocturna molesto, en realidad. Sobre todo porque no tenía ni idea de cómo funcionaba la adivinación. Según Bocón, no tenía precisamente un buen historial. Quizá eso se aplicara a la hora de preparar sus planes. ¿Qué habrías hecho tú? Si las cosas hubieran sido diferentes, al menos me habría asegurado de que recibieras una educación adecuada, especialmente en temas, lenguas y culturas extranjeras. Ciertamente, probablemente te habrían informado sobre tu linaje mucho antes. Tal vez, al conocer a tu hermano por primera vez, habrías sido su igual en lugar de su cazador, o, si hubieras llegado lo suficientemente lejos, su compañero de juegos. Ese pensamiento era y escalofriante. ¿Y si hubiera sabido desde el principio que descendía de dragones? ¿Y si de verdad me hubiera convertido en una furia nocturna de niña? ¿Se habría alistado mamá en las fuerzas del rey si hubiera sabido que la visitaría de vez en cuando? ¿Nos habríamos llevado bien mi hermano y yo? Podrían haber pasado tantas cosas y también me habría asegurado de que un ojo no cayera en una trampa y de que sobreviviera a su encuentro con las fuerzas del usurpador. Habría sido un encuentro difícil, pero con mi ayuda, la victoria estaba prácticamente garantizada. También inquietante. Solo conocí a un ojo una vez, justo antes de su fatídica batalla contra Alvin el traicionero. Sé que fue el mentor de la mayoría de mis amigos, su maestro, su comandante. Si hubiera estado vivo, ¿qué habría pasado? ¿Era cercano a ti? El anciano Furia Nocturna inclinó la cabeza con una expresión de absoluta devastación y dolor. Más de lo que te imaginas y, pronunció con tono afligido. Sabía de mi condición única desde niño. Asentí. No lo conocía desde hacía mucho, pero imagino que si el viejo tuerto era tan confiable y conocía a mi abuelo desde hacía tanto tiempo, debía ser casi un hermano, quizás incluso más que Chimuelo y yo, ya que definitivamente nunca nos conocimos tanto. Y entonces, como para recordarme que el abuelo que una vez conocí, era completamente diferente al que tenía delante, si alguna vez encuentras al usurpador, córtale la cabeza de un mordisco, cuélgala de un barranco y luego quema el resto de su cuerpo al revés. Bueno, respondí. Era una imagen morbosa. Me pregunto qué le pasó a mi abuelo para ponerlo así. ¿De verdad estaba recordando una imagen idealizada de mi juventud? Suspiró. ¿Al menos te contó la profecía que le di?
Creo que Chimuelo dijo algo sobre eso. A la mañana siguiente de la muerte de Tuerto, mi hermano dijo que le había contado algo extraño sobre colmillos y corazones, algo completamente absurdo, algo que ni siquiera yo entendía. En aquel momento, no entendía por qué la pesadilla creía que era tan importante compartirlos con su último aliento. Pero si era una profecía, mi abuelo asintió, aparentemente aprobándolo. Bueno, al menos lo sabes. Sé que has estado recogiendo los restos. Parpadeé. ¿Qué piezas? El furia nocturna que tenía delante gruñó. Uf, ya deberías haberlo sabido. Debería haberte preparado, pero no me dejó. Estaba claramente molesto por otra persona, alguien a quien no conocía, pero dudaba que sus sentimientos se limitaran a quien quiera que fuera. Así que, en lugar de eso, me paso los próximos 10 años en una búsqueda inútil porque se avergonzaba de mi hija, pero fue su culpa desde el principio y... no es que quiera interrumpir tu desahogo. Lo cual hice. Ay, ¿por qué mi abuelo estaba así? ¿Se había vuelto senil desde la última vez que lo vi? Pero, ¿puedes explicarme qué se supone que debo tener? Lo sabes. Declara la furia nocturna. Los fragmentos, los trozos de un colmillo. Tienes uno. ¿Colmillo? Dudaba mucho haber coleccionado dientes. Bueno, quizás excepto los míos. Y estaba seguro de que tenía más de uno. No, no. Se dio una pata mi abuelo. Un arma, eso es lo que necesitas. Un arma, la que mató al corrupto. ¿Tienes una de las piezas? ¿Corrupto? Creo que Chimuelo dijo algo al respecto. Como todo lo demás, carecía por completo de significado. Uf, ¿tu padre no te enseñó ni siquiera historia, aunque la historia de la manada sea tan temeraria? Parpadeé. Entonces, la razón por la que Chimuelo y yo no podíamos descifrar qué era porque se suponía que todo estaba en nórdico. ¿Eso decía mi abuelo? ¿Qué historia? No la entiendo. El abuelo se giró hacia el cuerpo de aplastacráneos, que aún roncaba, con una mirada de fastidio, como si el cuerno retumbante también tuviera otros mensajes que entregar. Supongo que nadie más los tiene, no con la complejidad de nuestras lenguas, que se traducen de forma incompleta. Suspirando, se volvió hacia mí. Escucha, esta arma, este colmillo. ¿Puedes rehacerlo y así blandirlo, y usar esa arma para derrotar al rey? Eso sí que sonaba atractivo. Después de preguntarme cómo se suponía que iba a derrotar a un enemigo mucho más grande que yo, para empezar. O sea, no es que fuera tan fácil como atacar al rey desde un único punto débil, ¿verdad? Pero había un problema, además de que aún no sabía qué era. ¿Cómo se supone que voy a usarla? Disculpe. Mi abuelo entrecerró los ojos. Admito que ser furia nocturna probablemente fue una de las cosas más divertidas que me ha pasado en mucho tiempo. Entonces levanté la pata y se la mostré. Pero ahora mismo no tengo pulgares. Mi abuelo adoptó una pose pensativa. Ese, es un buen punto, la verdad. Lo cual era malo. Si este colmillo era de origen nórdico, probablemente significaba que tenía que sujetarlo para usarlo. O incluso sujetarlo para reforjarlo. Supongo que Chimuelo podría sujetarlo, a menos que encontrara la manera de volver a ser un niño en los próximos 3 días. Entonces mi abuelo se encogió de hombros y me acercó un trozo de metal a los pies. Como sea, toma esto. Es la pieza que tengo. Me costó mucho conseguirla, pero sé que esta arma será fundamental en tu batalla, eso lo he visto. Me alegra ver que tienes tanta confianza en mí, abuelo. Porque su adivinación era 100% exacta. Miré el metal. Parecía una especie de trozo de bronce del que no pude descifrar la forma. ¿Estaría fundido? ¿Cómo se supone que voy a usar esto? Averígualo, gruñó el furia nocturna. Y ten cuidado, niña. Todavía estoy molesta por tu elección de pareja. Arqueé una ceja. No tenía exactamente una pareja, pero lo que tenía se acercaba bastante. ¿Te refieres a Astrid? ¿Cuándo supiste de eso? Puso los ojos en blanco. ¿En serio, aún no lo has descubierto? Me volví hacia el aplastacráneos, que aún dormía. Bueno, dado lo poco que sé, parecía la opción más obvia para darle información a mi abuelo, eso o su adivinación. Quizás era un poco más acertada de lo que creía. Tengo una idea, puso los ojos en blanco. Habría preferido que encontrarás una buena furia nocturna, porque la isla está llena de ellas. Abuelo, la última vez que revisé, las únicas hembras que conocí fueron mi mamá, suspiró. Bueno, al menos cuando te decidiste por una nader, al menos elegiste una bonita con bastante descaro, negó con la cabeza. Pero eso no es lo que me molesta. ¿No?
De repente, sentí que me temblaban las rodillas, como si me diera cuenta de que estaba a punto de decir algo que me molestaría. Sé del trato del rey con esa doncella, dijo la furia nocturna. Esa es la comidilla de los enclaves desde hace unos meses, sobre cómo una hembra de la manada se convirtió en nader y luchó en un desafío. También sé de su visita al rey para que te sanara de una mutilación y, por lo tanto, ofreciera algo a cambio de ese servicio. Tales eventos no ocurrieron en el vacío, sino que se extendieron. Sí, se me ocurre que todos sucedieron en público. Aunque estaba seguro de que la mayoría de los dragones no entendían lo que realmente ocurrió durante esos eventos, estaba seguro de que tal vez algunos estaban lo suficientemente cerca y tenían la vista suficiente para distinguir una imagen imprecisa. Al final, algo tenía que filtrarse, y mi abuelo probablemente era una de las pocas personas que podía interpretarlo todo. Eso me incomodó, ya que significaba que él sabía algo que yo desconocía. Entonces, déjame preguntarte esto, empezó mi abuelo. ¿Y si esta conexión entre tú y la mujer no es genuina, sino una manipulación de nuestro enemigo? Pero Astrid es mi compañera, dije entrecortadamente, pero al decirlo me di cuenta de que quizás se refería a algo. Ahora mismo, sin duda, pero sé que el rey debe haber estado manipulando su mente, declaró el furia nocturna, con un tono amargo, como si tuviera experiencia. Me pregunto si, cuando cerró el trato, el rey modificaría sus comportamientos y percepciones para que encajaran mejor con la visión que tenía para ella. Recordé todos los deslices que Astrid había cometido en las últimas semanas al usar terminología de dragones en nórdico, o al fomentar un comportamiento más parecido al de los dragones. Sin duda, parecía adaptarse demasiado bien al rol de comandante de vuelo. ¿A qué te refieres? Estás diciendo que el rey controla a Astrid. En cierto modo, negó con la cabeza. Piensa en esto. El rey manipuló su mente. Y si, además de crear a su propio agente, a su propio espía, decidiera también influir en la percepción que ella tenía de quienes la rodeaban y... Tragué saliva, con un nuevo miedo creciendo en mi estómago. ¿Y si mi abuelo tenía razón y Astrid estaba conmigo porque la habían influenciado? ¿Y si la verdadera Astrid me veía igual que cuando empezó todo este lío, como una carga digna de lástima? O peor aún, como cualquiera de mis enemigos que me querían muerta o fuera del trono. ¿Por qué? ¿Por qué haría el rey algo así? Aunque lo he visto hacer cosas mucho peores. Se encogió de hombros. No tengo ni idea de qué intentaba lograr con ella. Hay ventajas tácticas obvias, pero se sienta sobre este activo y no hace nada sin ninguna razón inexplicable. Manténganse alerta, pero pase lo que pase. Luego se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia la cueva oscura que parecía dar al acantilado que tenía delante. ¿Abuelo? Pregunto, mientras intento alcanzarlo. Movió la cola en señal de protección. Atrás. Declaró. No intentes seguirme. ¿Pero a dónde vas? ¿Por qué te vas ahora? Acabo de recuperar a mi abuelo después de 10 años creyéndolo muerto y ahora ha decidido dejarme. Bueno, sí, es distinto a como lo recordaba, pero para mí seguía siendo el viejo arrugado, aunque un poco más gruñón. Se me acabó el tiempo, debo irme. Entró en la cueva y se giró hacia mí. No intentes seguirme, nieto. Pero ¿y cuándo volverás? No respondió. Tienes 67 horas, 13 minutos y 22 segundos. Úsalos con sabiduría. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la cueva, las rocas se movieron y formaron una pared sin fisuras, como si la cueva simplemente no existiera. La raspé con mis garras, pero solo pude arañar la piedra con las uñas. Oye. ¿Quieres callarte? Me detuve y me giré hacia Aplastacráneos. El cuerno retumbante salió rodando de su lugar de descanso y bostezó antes de volverse hacia mí. Algunos intentamos dormir y dormiste durante todos esos gritos y conversaciones al principio, ¿y te quejas de que arañe la piedra? Vaya, qué fastidio. Se quejó. Chico, algunos tenemos cosas que hacer aparte de este negocio, algunos de nosotros estamos en una situación de vida o muerte por este negocio, repliqué. Y algunos conocemos los peligros de volar sin dormir lo suficiente. El Rumbleorn se giró boca abajo y se incorporó. Supongo que el viejo te despertó. Sí, me giré entonces hacia el pequeño tronco que mi abuelo le dio a Aplastacráneos. Ya estaba quemado, casi toda la parte central se había convertido en ceniza. Ya no lo necesitaba. Debería haber estado extasiado por haber hablado con él, pero ahora sentía que me hundiría bajo tierra con todo el peso sobre mis hombros. Cráneo, ¿cómo te metiste en esto? Se encogió de hombros, impasible. Por la misma razón que me echaron de caballero. Fallé en mi misión.
Huelga decir que el rey sabe que simpatizo demasiado con vosotros, ¿sabes? Entrecerré los ojos. Así que quizá el rey eligió a Aplastacráneos como mi oponente en el desafío de hace un tiempo. Era algo así como un simpatizante, sea lo que sea que quisiera decir con eso. Eso explicaría muchas cosas, la verdad. Sonrió. Chico, sé que estás metido en un buen lío, pero créeme, o te enfrentas a ello ahora, de frente, o te pasará factura. Le devolví una mirada escéptica. Por alguna razón, creo que le habrías caído bien a papá. Soltó una carcajada. Puede ser, pero ni hablar de acercarme a él cuando podría incendiar la hierba cercana con solo pisarla. Fruncí el ceño. Gracias por recordármelo. No solo tenía que preocuparme por el rey, sino que también tenía que superar a mamá y papá, de alguna manera. La risa de rompecráneos sonó más nerviosa, probablemente sabiendo lo que pasaba por mi cabeza. Chico, puedes con esto, si no, el viejo nos molestaría en volver. Y además, sé que conocerlo te molesta, pero en el fondo, sigue siendo tu papi. Solo está, gruñón. Esa fue probablemente la mejor noticia que escuché en todo el día después de la avalancha de malas noticias, nuevos desafíos y posibles peligros que tuve que enfrentar. Quizás tenía razón, quizás el viejo arrugado seguía igual que siempre, solo que más agitado que de costumbre. Sí, quizás tengas razón. Sabes que lo soy, se jactó. Extendió sus grandes alas y se elevó con un gran impulso. Unas alas poderosas elevaron a un dragón mucho más grande y aerodinámicamente inestable. Como sea, nos vemos luego, chico. Creo que me dejaré caer por aquí cuando todo esté dicho y hecho en los próximos 3 días. Asentí. El tiempo se agotaba. Con el mensaje, la información recibida, no quedaba más que prepararse para enfrentar al rey. Ya no lo necesitaban. Te veré cuando gane. O verá cómo me entierran. Aplastacráneos me dedicó una gran sonrisa. Ataboy. Pero mejor descansa un poco, o podrías quedarte ciego. Y entonces, se fue. Me quedé sentado allí, solo, en el oscuro socavón. Como todos se habían ido, mi única compañía era la brillante luz de la luna que bañaba la zona, la cáscara quemada de un tronco y un trozo de metal con el que no tenía ni idea de qué hacer. Como no tenía nada mejor que hacer, decidí que quería averiguar cuál sería mi siguiente paso. Una vez que Chimuelo finalmente llegara a casa, tendría que interrogarlo al respecto. Ojalá recordara lo suficiente de esta profecía. Sé que también tendría que rebuscar entre todas las cosas que recogimos para averiguar a qué se refería el otro fragmento. Tenía una vaga corazonada sobre qué podría ser y dudaba de si serviría de algo. Además, se me ocurrió algo. Mi abuelo nunca lo dijo, pero y al recordar las visiones que tuve, noté algo extraño. Mi antepasado, Hippo el primero, al ver la devastación que podía apestar el rey, decidió detenerlo por el peligro que representaba. Bueno, la cuestión es la siguiente. El rey fue encarcelado de alguna manera y ¿significaba eso que mi antepasado obtuvo el poder para hacerlo? Hippo. Escuché una voz que gritaba a lo lejos. Levanté la cabeza, intentando descifrar quién era. No esperaba que alguien más viniera de buscarme tan pronto. Normalmente, tenía que esperar un poco más, quizá 2 días. Hippo. La voz resonó de nuevo, el sonido resonó desde muy lejos, pero ahora sabía quién era. Astrid. Respondí. Hippo. Su tono sonó un poco más sorprendido. ¿Estás ahí abajo? En el pozo donde desemboca el río. Grité. No obtuve una respuesta inmediata, pero no la necesitaba. Poco después de anunciar mi ubicación, Astrid Lanader bajó frente a mí, con una expresión un poco más furiosa de lo que esperaba. ¿Era aquí a donde siempre huías? Declaró, con una voz, insatisfecha. Más o menos, y ofrecí una sonrisa incómoda. Ella gimió. Hippo, se suponía que me ayudarías a integrar mi vuelo y el nuevo pariente. Me distraje. Por Rumbleorn, que trabajaba para mi abuelo perdido hace mucho tiempo, nada menos. Y me echaron de, ay. Me pisoteó las patas delanteras con sus pies, mucho más grandes. Eso es por desaparecer sin avisarme. Me lo merezco. Ay. No hay daño permanente, pero madre mía, cómo me duelen las patas delanteras. Y esto fue para todo lo demás, cerré los ojos, temiendo otro ataque, pero en cambio encontré baba acumulándose por todo el lado izquierdo de mi cara. Astrid me lamió. ¿Sabes? Quizás debería recibir otra paliza en lugar de una lamida. Levanté las patas para quitarme una buena gota de los ojos. Pero aunque admito que fue un poco asqueroso, no pude evitar sentir algo de calor por dentro. Me dedicó una sonrisa. Su gesto era claramente de cariño.
Si no fuéramos dragones, estaba seguro de que habría sido un beso. Vamos, deberíamos volver. Se nos hace tarde. Me quedé allí, aún sintiendo la emoción de ese momento. De verdad esperaba que la teoría de mi abuelo estuviera equivocada. Porque aunque el cariño de Astrid por mí no fuera real, mi cariño por ella sí lo era. En lugar de avanzar o despegar, opté por otra opción. Me acosté. Astrid entrecerró los ojos. Hipo. Astrid, ¿por qué no nos quedamos aquí un rato? Ofrecí, formando un semicírculo y dejando un espacio lo suficientemente amplio para que la dragona se tumbara. Me miró con inquietud. Me miró y luego miró hacia el pueblo, como si pudiera verlo desde allí. ¿Sabes? Mi padre todavía no acepta del todo esta relación nuestra, ¿sabes? Sonreí. No tiene por qué hacerlo. Astrid se volvió hacia mí y se acercó, pensativa. No tiene por qué, repitió, con un tono de interrogación. Pero creo que la respuesta era bastante obvia. Ambos preferíamos pasar un rato juntos, durmiendo sin soñar. Si alguna vez hubo un día en el que me alegraría ver una muerte susurrante, probablemente ese sería el primero. El anciano interrumpió su bombardeo e intentó aniquilar a la muerte susurrante con una sacudida rápida. Sin embargo, su puntería fue errónea, y el dragón se abalanzó sobre él a una velocidad frenética, con los dientes abiertos. Como ya no me atacaba, pude abrirme paso y abrirme camino hacia ese viejo tonto y miserable. Presa del pánico, el anciano golpeó el suelo con su bastón y desató una oleada de chispas en todas direcciones. La muerte susurrante se desvió de su curso cuando las ondas de choque lo lanzaron lejos. Yo, sin embargo, tenía la mejor espada de la historia y prácticamente me abrí paso a través del muro de energía de Mildeu. Blandí mi espada y casi le arranco la cabeza si no hubiera sido por un bloqueo con suerte. Mocoso estúpido. Escupió, y su bastón chispeó. Suéltalo. ¿Qué tal si no? Entonces hice una tontería y me agarré al bastón del anciano Y. Sentí como si me arrastrara un remolino antes de encontrarme frente a un cielo de tablones de madera. De alguna manera, creo que acabamos en la bodega. Devuélveme eso. Siseó Mildeu, golpeándome la cara con su bastón en mi momento de confusión. Luego salió corriendo de la habitación con una velocidad sorprendente para un viejo bicho raro. Me froté la cara, sintiendo una ampolla punzante, como si me hubiera quemado la mejilla con un rayo. Pero no tenía tiempo que perder. Entonces empecé mi persecución. Vuelve aquí. El anciano giró, alzando su bastón en un amplio arco, brillando con una intensa ráfaga, muy similar a la que usó para ese gran ataque. No en tú, y entonces, de debajo de las tablas del suelo, surgió otra boca giratoria, mientras otra se abría paso por la parte superior. Bien, ambas muertes susurrantes estaban aquí. Ahora me sentía seguro. Levanté mi espada. ¿Decías? El anciano maldijo algo y luego hizo estallar la pared más cercana, provocando que el viejo barco retumbara mientras la madera prácticamente volaba. Levanté las manos para protegerme de los escombros flotantes y luego hice el intento más cercano para correr hacia el anciano. Me lanzó rayos una y otra vez, intentando golpearme, pero no le sirvió de nada. Estaba cortando sus ataques, mi espada me elevaba a un nivel que desearía tener de verdad. Ahora entendía por qué a mi padre le importaba tanto. Sin embargo, por desgracia para el anciano, no era el único que lo perseguía esta vez. Ambas muertes susurrantes, actuando como si tuvieran una sola mente, convergieron tras nosotros, atacándolo con fuego afilado y espinas venenosas. Sin embargo, por un momento pareció que la mayoría prácticamente se desviaban para evitar golpearlo con algún poder inusual. Tal vez era su casco, que le otorgaba cierta protección. Parecía que nunca le acertaríamos. Sin embargo, no creo que esa protección cubriera mi espada. Me atreví y lancé un último ataque. Si esto continuaba, no sé si tendría fuerzas para seguir, pero estaba seguro de que el casco de Mildeu le daba la fuerza para seguir corriendo donde cualquier hombre normal de su edad habría fracasado. Puse toda mi fuerza en una última embestida, corriendo tan lejos y tan rápido como pude, dejando que la sangre me bombeara al corazón al máximo. Mildeu seguía atacándome a mí y a las muertes susurrantes, pero no pareció notar mi avance hasta que pareció demasiado tarde. Lanzó todo el poder que pudo de un solo golpe, un rayo tan grande que prácticamente me engulló. Blandí mi espada y la levanté para desviarla, pero mi hoja salió despedida de mi mano en el instante en que hizo contacto y la dispersó. No me atreví a detenerme a recogerla. Corrí hacia Mildeu y salté sobre él, agarrando su bastón brillante Y. Nos encontramos de vuelta en la nave, tirados en el suelo, pero no me concentré demasiado en ello.
Mildeu luchaba por recuperar el control de su bastón contra mí, exhibiendo una fuerza física mayor de la que dudaba que pudiera provenir del propio anciano. Me aferré, con el rayo prácticamente corriendo por mis venas en ese momento. Suéltame, enano. Grunó. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, pero aguanté. No puedes aguantarme. Apreté los dientes. Soy lo suficientemente fuerte. Era un enano, claro, comparado con cualquier otro vikingo. Pero Mildeu no era como los demás. Tenía que estar dentro de mi categoría de peso, estaba seguro. Empujé hacia atrás, poniéndome de pie para tener más fuerza. Va, no eres nadie. Espetó. El anciano bajó su bastón, y mi fuerza flaqueó ante su fuerza. Tenía la espalda contra la pared, levantándome mientras su fuerza irreal me empujaba. Eres menos que un niño, incluso menos que un dragón. Luché para evitar que su bastón me alcanzara el cuello, con relámpagos que parecían mortales danzando por todas partes como si fuera el conducto de un cielo atronador. Parecía imposible que el rayo del bastón no me quemara, pero estaba seguro de que si lo soltaba, me encontraría con un gran problema. Me arriesgué y le di una patada al anciano en el pecho, derribándolo lo suficiente como para darme un respiro y poner las botas en el suelo. ¿De qué tonterías estás hablando? El hecho de que te encuentre despreciable. Mildeu aún no estaba desanimado. Aún le quedaba bastante fuerza, mucho más que a mí. Estúpido e injusto casco mágico. Dragón. Te haces pasar por una cosa o por la otra, pero no eres ninguna de las dos. En cuanto dijo eso, sentí una oleada repentina que me recorrió los brazos. El dolor me distrajo lo suficiente como para perder el control. Solté el bastón y, aprovechando la oportunidad que le ofrecía, el anciano me golpeó con él. Caí al suelo, con la espalda dolorida. Volví a centrarme en el anciano, pero en lugar de eso me encontré mirando directamente la base de su bastón. Pequeños arcos de luz amenazaban con arrancarme la barbilla. Levanté la mano hacia el anciano, mirándolo desafiante. ¿Y qué importa? Espeté, escupiendo en su dirección. ¿Qué me pasa? No iba a ser un cobarde, no cuando él amenazaba la vida de mis amigos. Te diré qué te pasa. Su expresión pareció intensificarse, enfadada conmigo, lo cual, lamentablemente, era lo que pretendía. Me golpeó el cráneo con su bastón y me empujó la cabeza contra el suelo. El bastón soltó chispas. Los de tu especie, ustedes, que se atrevieron a disfrazarse de diferentes maneras, son amenazas, o traidores, dijo con amargura. Se hacen pasar por nosotros, se esconden entre nosotros como lobos entre ovejas, a veces incluso literalmente. Luego nos explotan, nos engañan, se aprovechan de los jóvenes. Esa última parte sonó un poco y cercana, como una razón personal, pero no quería interrumpirlo todavía. Eché un vistazo a mi alrededor, esperando que el anciano siguiera divagando para no ver a dónde iba mi mirada. Eres desleal, indigno de confianza. Dijo. ¿Cómo puede serlo si ni siquiera podemos esperar que te apegues a una sola forma? Tus lealtades podrían disolverse fácilmente desde el momento en que aceptaste una segunda naturaleza. Sé que eso no era cierto en mi caso. Me mantuve fiel hasta que aquel en quien deposité mi confianza, aquel a quien serví, prácticamente destrozó a mi familia. Ladré. Fue el rey el primero en traicionarme, no yo. Fui desterrado debido a incidentes ocurridos a raíz de una disputa familiar que se salió de control. Él fue quien tomó a mis padres como rehenes. Mildeu siseó. Eso demuestra que eres doblemente indigno de confianza. Eres un dragón, un furia nocturna, de lo más bajo, según mi criterio. Me dio una punzada dolorosa en el pecho. No sabía lo peligrosa que era, solo sabía que dolía. Los de tu especie son una verdadera amenaza, trabajando con los enemigos de tus parientes para que... ¿Poder? No fue así, susurré. Técnicamente tenía algo de razón, pero en aquel entonces, no conocía a mi familia más allá de mi madre. Claro, mamá tenía sus propias razones que dudo que podamos justificar con algo más que la desesperación. La desesperación era lo único que me quedaba, en realidad. Giré la pierna en un arco y le di un golpe en las rodillas al anciano. Aulló de dolor y casi se desploma. Me incorporé lo más rápido que pude y lo derribé. Mildeu forcejeó contra mí, pero lo tenía inmovilizado. Puede que no tuviera cola ahora mismo, pero sabía lo suficiente sobre cómo agarrar a mi oponente para mantenerlo abajo. Con poder o sin él, el viejo debería ser solo un viejo. Quítate. Ladró, luchando por mover su bastón encantado. Por desgracia, solo tenía una mano y puse buena parte de mi peso en sostenerlo. No hasta que tú, Aruk. Corrección, no tenía al viejo inmovilizado.
El viejo me golpeó con el otro puño y me empujó con una fuerza que definitivamente no debería pertenecer a hombres de su edad. Ambos nos pusimos de pie de nuevo, luchando por el control del bastón, pero yo estaba a punto de acabar con mi cuerda. Mildeu, no. Perdía el equilibrio rápidamente, incluso más rápido que antes, y antes, ya lo estaba perdiendo. Mildeu debería haber estado afectado por la fatiga o una lesión, pero simplemente lo ignoraba como si fuera un resorte. Déjame decirte algo, antes de que mueras, muchacho, y me empujó contra la pared una vez más, levantándome del suelo mientras lo hacía. De joven, me enamoré de esta mujer. Me casé con ella, pensando que sería mía. Para siempre, y recordé la primera vez que conocí al anciano, y entonces pensé que solo era un borracho senil, despotricando sobre algo. Me comparó con su esposa, nada menos. Ahora, sus palabras de entonces parecían explicar lo que estaba sucediendo. Un día me enteré de que estaba embarazada. Debería haber sido el día más feliz de mi vida. Pero ¿sabes cómo me lo pagó? No respondí, demasiado ocupado intentando evitar morir electrocutado por la electricidad mortal que subía y bajaba por el bastón. Casi sentía que se me erizaban los pelos, además de la muerte que me prometían si no mantenía la guardia alta. Huyó, llevándose a nuestro hijo nonato. Gruñó. Su fuerza pareció duplicarse y el trozo de madera electrificado que sostenía se acercaba a mi cuello. Una imagen cruzó por mis ojos. La carta que vi en el sótano de Mildeu, sobre alguien que no podía quedarse, con una respuesta de negación. Esa era la historia relacionada con lo último. Ella, huyó al mar, se hizo con una piel de foca y se escondió entre ellos. Pasé buena parte de mi vida buscándola por traicionarme, por arrebatarme lo que era mío. La maté por ello y conservé un recuerdo de su traición. Las palabras de Mildeu parecieron minar mi determinación, quebrar algo dentro de mí. Entonces me di cuenta de que él y yo no éramos tan diferentes, y eso me asustó. Sentí que mi control sobre el bastón se aflojaba, inseguro y inmerecido. El cuerpo de Mildeu pareció relajarse un poco, como si supiera que su victoria era inevitable. Mueres ahora. Y entonces fue a empujar su bastón contra mi débil defensa y griega. De repente, caí al suelo, golpeando mi trasero con un golpe sordo. Mildeu salió despedido hacia un lado, dejando caer su bastón en el proceso. Luchó por levantarse, pero un segundo ataque lo lanzó aún más, esta vez derribándole el casco. Habría seguido adelante y lo habría recogido, si el pie gigantesco de una nader no lo hubiera mantenido inmovilizado bajo su pie. Aléjate. Gruñó Tormenta. Me puse de pie, parpadeando un par de veces, preguntándome qué clase de suerte habría tenido para que sobreviviera. Tormenta estaba viva. Mildeu dirigió su atención a su bastón y estaba a punto de correr hacia él, de no ser porque cierto ladrón de pantano se apresuró a arrebatárselo. ¿Buscas algo? Se burló. El rostro de Mildeu palideció y se giró rápidamente hacia la entrada, pero esa opción pronto desapareció cuando dos dragones, marido y mujer, se pararon frente a él. Te recuerdo, siempre un fastidio. La confianza que el anciano tenía al enfrentarse a todos con su equipo pareció desvanecerse de su rostro. Era evidente que dudaba de sus posibilidades sin él. De hecho, incluso pude ver que sus movimientos parecían ralentizarse, su energía parecía desvanecerse. Las lesiones que debería haberse hecho comenzaban a surtir efecto. Sin ese casco, volvía a ser prácticamente un anciano común y corriente. Reí, dolorido por los dolores sordos que me cubrían el cuerpo. Mildeu estaba en inferioridad numérica y privado de toda ventaja. Se giró e intentó acercarse a mí, quizá con algún movimiento desesperado, pero le salió mal. Yo era terrible peleando cuerpo a cuerpo como humano, pero Mildeu era mucho peor. Cayó de un puñetazo rápido y aterrizó en el suelo. Eso fue por hipo. El moho gimió y se desplomó en el suelo. Me volví hacia el resto del grupo y les dediqué una sonrisa de alivio. Me alegré de que Tormenta y Kamikaze estuvieran bien. De hecho, incluso ver a los susurrantes muertos fue un alivio para mí. El apoyo que me brindaron me salvó un par de veces. Gracias. El macho mayor de muerte susurrante me dirigió una mirada indescifrable, con las fauces abiertas y mirando hacia su compañera. No entendía lo que decían. Sentí que el mundo daba vueltas. Tormenta y Kamikaze mostraron sus propias sonrisas. Todos salimos bien. Kamikaze, en particular, observaba con avidez el bastón del anciano. Mátame ahora. Todos nos giramos hacia Mildeu, intentando ponerse de pie a pesar de sus heridas. Tormenta le dio una patada al casco a Kamikaze, quien lo recogió. Deberíamos acabar con él, aquí y ahora. Para eso vinimos, ¿no?
Sabía que probablemente me arrepentiría de esto algún día. Negué con la cabeza. Dejémoslo aquí, disculpe. Dijo Tormenta. Ya me oíste. Avancé cojeando. Me sentía cansado, agotado por todo aquello. Lo dejamos donde no pueda hacernos daño. Kamikaze me miró. ¿Por qué? Tormenta tenía casi la misma expresión y casi pronunció la misma frase. El susurrante muerte intervino. No sé por qué alguien perdonaría a este, pero si el Furia Nocturna tiene una buena razón para quererlo, probablemente la tenga. Asentí. Porque después de escuchar la perorata del anciano, desde luego no quería convertirme en nada como él. Amargado y lleno de venganza. Su historia era tan parecida a la mía que, sinceramente, me preguntaba si en algún momento de los próximos 60 años, podría ser como él. Su esposa le robó a su hijo, el rey le robó a mis padres. Ambos fuimos traicionados en cierto sentido, aunque me pregunto si las diferencias fueron lo suficientemente grandes como para mantenerme alejado de su destino. Me vengué lo suficiente por dejarlo inconsciente y quitarle su bastón y su yelmo. Ahora es prácticamente inofensivo. Mildeu prácticamente gruñó. ¿Qué pasa? ¿Demasiado blando? Negué con la cabeza. No, simplemente no importas, ahora, quítate de mi vista. Todos asintieron, aunque la madre muerte susurrante necesitaba que le explicaran lo que decía. Los dos dragones que les impedían la única salida se apartaron. El anciano se puso de pie, agarrándose los costados y las piernas. Su expresión estaba llena de furia y de deseo de matar. Recuerda lo que te digo, volveré, prometió. No me importa, dije. Kamikaze blandió su nuevo bastón y lo apuntó a la base de su columna. Muévelo o piérdelo. Ordenó con un tono alegre. Mildeu se vio obligado a obedecer, alejándose con un lento e incómodo paso y con un hilo de sangre corriendo por sus piernas. ¿Estás seguro de que fue la idea correcta? Preguntó Tormenta una vez que se fue. Suspiré, sintiendo que la energía de la batalla me abandonaba. Me sentía tan mareado, y creo que mi pelo olía a jamón quemado. Me volví hacia ella, asentí y di un paso adelante, pero mi pie no tocó el suelo. Sentí que caía, con la mirada fija en el techo y los ojos pesados. Desperté y me encontré mirando unos ojos familiares. Recordé vagamente su nombre, pero no logró escapar de mis labios. El pelo rojo era un indicio, pero todo parecía borroso e indistinto. Una palabra, no un nombre, intentó escapar de mis labios, pero un atisbo de incertidumbre lo retuvo. Desdentado, me llamó una voz. Sentí ganas de levantar la mano perezosamente y señalarme el pecho, preguntándome si eso era para mí. ¿Estaba desdentado? Creo que estaba a punto de levantar la mano para comprobarlo. Desdentado, me llamó la voz. Vi que el rostro que tenía frente a mí era el origen de la voz. Mosca de tormenta. Despierta, me ordenó. Me sequé la visión borrosa y me encontré cara a cara con la pelirroja, ahora humana. Debió de haber vuelto a su forma original justo después de la pelea. Vestía su ropa habitual, usada por Astrid, combinada con su estilo personal y varias vendas en puntos clave. Probablemente cubrían las zonas dañadas. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Dije con voz áspera. Varias horas, respondió ella. ¿Te sientes bien? No. Me dolía la garganta, la cabeza seguía tambaleándome y estaba seguro de tener una herida en el abdomen. Creo que lo que más me dolía era la cara, justo donde Mildeu me derribó con un rayo. Me dolía todo, pero ahí fue donde recibí el golpe directo. Me llevé la mano a la mejilla izquierda para sentir la gravedad. Me dio un manotazo en la mano. No la toques. Me ordenó. Si lo haces, la quemadura podría quedarse pegada. Le di una sonrisa tímida. Vale, bajé la mano. Ella asintió. Tienes que cuidar más tu apariencia, ¿sabes? Si te dan una paliza o no te curas bien las heridas, te arruinarás la cara, Pensé que las cicatrices eran algo bueno. O sea, ¿no es una de esas cosas que tanto humanos como dragones buscan en los guerreros? Tormenta nunca se había preocupado por mi apariencia. Esto era raro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se obsesionaba con si mis heridas dejarían una marca permanente? Resopló, como si la idea le pareciera tonta. Ah, claro, 1 o 2, pero solo si son sutiles y no interfieren con nada importante. Si te los pones en la cara y en el lugar equivocado, se verá fatal. Y aún así, solo funciona de verdad si tienes el estilo de vida adecuado. Que no creo que tengas. Cierto, dije. Dudaba mucho poder discutir con un nader nato sobre qué estaba bien o mal en cuanto a moda. Sería como intentar decirle a un pez que nade mejor.
Así que me quedé pensando en la gravedad de la lesión hasta que volví a casa y encontré un espejo. Antes de poder preguntar algo más, escuché el sonido de cerámica rompiéndose. Al volverme hacia el ruido, vi a dos muertes susurrantes de aspecto familiar jugando con ollas de barro. Mientras tanto, su padre, Donar, la muerte susurrante, intentaba ahuyentarlos de las ollas. Como todos los niños revoltosos de su edad, no siempre hacían caso. La madre, que estaba cerca, parecía encontrar la escena encantadora, tarareando una melodía divertida. Arqueé una ceja. ¿Cuándo consiguieron cerámica las muertes susurrantes? De hecho, ¿por qué estaban todas aquí? ¿Y por qué me ayudaron mis padres hace unas horas? Tenía un montón de preguntas rondando mi cabeza, pero la primera que me vino a la mente fue: ¿dónde estamos? Kamikaze pareció salir de la nada y aterrizar justo encima de mí. Tenía una mirada que denotaba que se lo estaba pasando bien. Bueno, obviamente estamos detrás de ese viejo trozo de metal por el que ese viejo imbécil intentaba entrar. Señaló un par de pesadas puertas de hierro que se habían derrumbado. Les hiciste un desastre, lo sabes. Parpadeé, recordando lo fácil que fue que se desprendieran con solo tocarlos. Me giré, recordando que la última vez que había estado en esta cueva, todo estaba completamente oscuro y difuso entre las sombras. Ahora, toda la habitación estaba iluminada por una colección de antorchas esparcidas por el lugar, haciendo que toda la habitación brillara con un ligero brillo naranja, pero visible. La habitación, esta caverna, sinceramente no era lo que esperaría encontrar en medio de la nada. Había lo que parecía una mesa de comedor en medio de la habitación, detrás de ella había un armero vacío, salvo por unas cuantas lanzas rotas y oxidadas. Al otro lado, había una pequeña estantería llena de libros que, incluso desde tan lejos, parecían desmoronarse tan fácilmente como la puerta metálica. Ollas de barro cubrían otro lado, mientras que el otro estaba cubierto por un viejo tapiz descolorido y carcomido por el tiempo. Ah, y bastante estaba roto y en el suelo, sobre todo por mi culpa. Los jóvenes cachorros solo estaban añadiendo más. ¿Qué es esto? Exclamé, poniéndome de pie. Kamikaze y Tormenta se encogieron de hombros. Ni idea. Dijo la ladrona de la ciénaga. Pero creo que el dueño de todo esto ya no está, así que podemos tomar lo que queramos. No es lo mismo que tomar de alguien que aún vive, pero bueno, cosas gratis. Luego miró a Tormenta de reojo. La que ya no era Nader miró nerviosa a Kamikaze, lo que provocó que el ladrón de la ciénaga le diera un codazo por una razón que no pude entender. Tormenta se encogió y luego sacó algo que tenía cerca. También logramos recuperar todas las cosas de Mildeu, dijo, sacando el bastón que lanzaba rayos de Mildeu y ese extraño casco que llevaba. Kamikaze puso los ojos en blanco por alguna razón. Cogí el yelmo, pensando que era el más importante de los dos. Me pregunto qué tiene de especial esta cosa y... Le dio a Mildeu un tremendo aumento de poderes, de eso estaba seguro, y seguro que lo oí hablarle. Las luces no brillaban donde deberían estar los ojos y sentí que lo que fuera que hubiera dentro de ese sombrero se había agotado. Ciertamente hizo que Mildeu fuera poderoso, agregó Stormfly. Y no estaba seguro de si lo quería. No tenía ni idea de que era capaz esa cosa en mis manos ni de dónde venía. Quizás en el futuro podría interrogarla, pero por ahora me parecía inútil. Guardé el casco e intenté examinar el bastón. Al igual que el casco, el bastón también se sentía agotado, como si no pudiera hacer que volviera a encenderse ni aunque lo intentara. ¿Sabes? ¿Hay alguna razón por la que cada vez que agarraba esta cosa durante la pelea, terminaba exactamente en el mismo sitio? O sea, dispara rayos y lanza todo tipo de hechizos, pero ¿por qué siempre terminaba en la bodega de un viejo bar como oso? Las dos chicas se encogieron de hombros. Sería útil para una escapada, dijo Kamikaze. Siempre es buena idea ir rápido, pero no sé si podrías controlarlo. Asentí. Dudaba que pudiera entender al personal lo suficiente como para usarlo correctamente, incluso si supiera cómo reactivarlo, eso seguro. Pero no, esta cosa era prácticamente un icono del mismísimo Mildeu. No quería saber nada de ella. Se la devolví a Kamikaze. ¿Por qué no te encargas tú de esto? Bueno, no puedo disparar rayos. Proclamó. Me encogí de hombros. Quédatelo de todas formas, quizás sirva como tope de puerta. El rostro de Kamikaze se contorsionó en una expresión contemplativa, como si quisiera aceptar. De acuerdo, dijo, y luego se volvió hacia Tormenta, una vez más. ¿Algo más que quieras añadir? La cara de Tormenta se puso ligeramente rosada y se dirigió a la pila de bolsas en nuestro nuevo refugio, la pila de nuestras cosas.
Miré a Kamikaze, quien simplemente se encogió de hombros. Me pregunté qué era todo eso. ¿Qué intentaba obligarla a hacer Kamikaze? Al final, Stormfly regresó con lo que parecía un trozo de metal y derretido, haciendo una mueca incómoda. Kamikaze prácticamente se dio una bofetada en la cara, aunque no estaba seguro exactamente por qué. Aunque creo que tenía una idea del por qué. Tomé los restos destrozados de mi espada y los acuné en mis brazos. Tras una sola batalla, la hoja estaba terriblemente deformada y fundida en zonas clave. Cuando Mildew me la quitó de las manos con ese último rayo, debió ser suficiente para dañarla. Sabía que probablemente podría reparar el metal, pero alguna vez podría arreglar los encantamientos que bloqueaban los rayos o me daban la habilidad para competir. No tenía una copia con la que trabajar. De repente, echaba de menos mi primera experiencia con la esgrima tanto como echar de menos volar. Creo que puedo arreglarla, mentí. Kamikaze me quitó la espada dañada. Bueno, eso lo harás luego, ahora mismo. No vas a hablar con la familia de 4 con la que te hiciste amiga. Parpadeé y me giré hacia los dragones del rincón. Casi me olvidé de ellos. Solo puedo hablar con uno de ellos y seguía sin saber qué pensar de él. O sea, me salvó una vez. No es que se convirtiera en mi tío ni nada. Kamikaze me entregó mi capa negra. Pues ponte esto. Dijo, animándome a hacer algo. Me volví hacia Tormenta, que me miraba nerviosa. ¿Qué pasa? Nada. Declaró Tormenta, con el rostro un poco más rojo de lo normal. Entrecerré los ojos y volví a mi capa. No sé, ¿puedo volver a convertirme en dragón? Es decir, no funcionó en todo el día. Póntelo, dijo Kamikaze. Ve a su encuentro. Me encogí de hombros. Era evidente que Kamikaze quería que me fuera por alguna razón, probablemente cosas de chicas, de eso no me cabía duda. Bien, bien. Me vestí y me alejé. Además, si querían que me fuera un rato, más me valía comprobar si todo estaba en orden. Me puse la capucha y sentí que mi cuerpo se retorcía y cambiaba. La transformación fue más dolorosa de lo que debería, pero funcionó. Todos los susurrantes de la muerte se volvieron hacia mí, con sus ojos y sentidos ciegos puestos en mí, olfateando en mi dirección. ¿Sin escamas? Dijo la madre. No respondí. Soy Desdentao, un furia nocturna. Bueno, más o menos. Parecía bastante sorprendida. Oh, dijo, acercándose para examinarme. El giro de sus dientes me inquietó. Cambiaste. Eso fue inesperado. El nader cambiaba constantemente, ¿tú también puedes hacerlo? Asentí, antes de darme cuenta de que no podían verme bien con sus ojos blancos como la leche. Sí. Aunque, me estoy acostumbrando. Suena fascinante, respondió la mujer. Luego se volvió hacia sus hijos. ¿Verdad, chicos? Ambas crías gorgotearon con alegría. Ambas eran ahora mucho más pequeñas que yo, pero sabía que tarde o temprano me superarían fácilmente en masa. Luego se volvió hacia su esposo. Dime, quizás este pueda curarte de tu aflicción. No es el momento, cariño, no es el momento. El padre frunció el ceño, bueno, lo que parecía una criatura con una enorme sonrisa, visiblemente molesto por la revelación. Solo puedo imaginar por qué. Sabía que no le hacía mucha gracia que lo convirtieran en una muerte susurrante y que prácticamente había querido suicidarse para reconectar con su vida vikinga, causando todo tipo de estragos en el camino. Ahora había conseguido que su familia se interesara en ello y solo Odín sabía lo bien que me iría con todo aquello. Solo era una idea, dijo la hembra. Estoy segura de que nuestros hijos merecen saber de tu herencia sin escamas, el macho jadeó. No puedo volver atrás. Ya pasamos por esto. Pero claramente, este furia nocturna es capaz de cambiar de forma de voluntad, ¿por qué tú no puedes? Una maldición muy fuerte, dije y de inmediato me arrepentí de esa decisión. Las dos muertes susurrantes se giraron hacia mí, mostrando sus dientes giratorios. Qué mala suerte la mía al verme envuelta en una disputa doméstica entre mi especie de dragón menos favorita. Levanté ambas patas delanteras. No entiendo del todo por qué es tan difícil curar a un falso pariente, quiero decir, a los que han cambiado. Los métodos que utilizamos Tormenta y yo para cambiar son diferentes y funcionan a nuestro antojo, pero no funcionarán contigo, que sepamos. El susurrante muerte masculino soltó un bramido. ¿Ves? No puede ayudarnos. Pero y no es necesario volver a transformarse para volver a casa, concluí. Las dos muertes susurrantes adultas me miraron con confusión. ¿Qué? ¿Te refieres a vivir entre los sin escamas? Asentí, olvidando de nuevo que estaban ciegos.
Sí. Levanté una pata. Hay muchos otros que comparten un destino similar hoy en día, y también otros parientes, aunque admito que este último grupo no tenía mucha opción. Sinceramente, puede que ni siquiera te noten, hay muchos otros. Donar, la muerte susurrante, tenía la mandíbula abierta. Bueno, quizás sea un poco erróneo, ya que las muertes susurrantes solían tener la mandíbula abierta, pero creo que ir en ese ángulo no era normal. Después de un minuto, por fin logró recogerlo. ¿Es esto real? Dijo con incredulidad. ¿Por qué nos invitas? ¿Por qué me invitas? Así es como quiero agradecerles a ambos por salvarme el pellejo, respondí. No sé qué razón tuvieron las muertes susurrantes para salvarme. Habría preguntado, pero la conservación nos movió en esa dirección. Claramente, el macho, Donar, tenía sus propias razones para hacerlo. Fueran las que fueran, estaba viva gracias a eso. Es una decisión audaz, dijo la mujer. Hay mucho que considerar. ¿Sería un entorno así bueno para nuestros hijos? Tómate tu tiempo, respondí y luego me volví hacia el hombre. ¿Aún sabes el camino de vuelta? Él asintió. Solo, no te metas en líos. Cada vez que nos vemos, los problemas te persiguen. Solté una risita. Bueno, entonces los dejo solos. Me di la vuelta y los dejé a los cuatro, dejando que marido y mujer decidieran entre ellos si aceptaban mi oferta o no. Me quité la capucha, cumpliendo su propósito. Al quitármela, la doblé con cuidado y la sostuve cerca de mi pecho. Me alegré de que al menos funcionara de nuevo. Es cierto que en los últimos meses me he identificado más con un ser humano que con un dragón, pero no quería simplemente tirar esa parte de mi vida por la borda. Era como mi rito de nacimiento, desdentado. Escuché la voz de Tormenta llamándome de nuevo. Me giré. ¿Tormenta? ¿Qué pasa? Detrás de mí, vi a Tormenta avanzando, con Kamikaze detrás, empujándola. Kamikaze cantó. Muy bien, ve y díselo, como dijimos. Tormenta asintió a la chica, que parecía algo nerviosa. De acuerdo, ¿sucede algo? Entrecerré los ojos. Parecía que había un asunto importante que valía la pena tratar. Tormenta dio un paso adelante y suspiró. Bueno, he estado pensando. Pensar. Bueno, ¿qué tenía de malo pensar? Tormenta se volvió hacia Kamikaze, quien hizo un gesto indescriptible. Es solo que, después de hoy, de ser capturada, de ser separada, asentí. Hoy hemos pasado por muchas cosas. Experiencias cercanas a la muerte. Y pronto tendremos que enfrentarnos a nuestro antiguo señor, continuó. Asentí de nuevo. Con Mildeu fuera del camino, supongo que mi hermano y yo haremos algo para prepararnos para enfrentarnos a la muerte roja. Quizás algo más y encubierto, en lugar de un enfrentamiento militar a gran escala. Bueno, ¿qué tal? Kamikaze le susurró algo al oído a Tormenta. La pelirroja habló. Quería saber, ¿has pensado en lo que podría pasar después? Parpadeé. No, dije con sinceridad. O sea, ¿qué haría después de que la muerte roja muriera, suponiendo que sobreviviera? Bueno, quizá me lleve el resto de mi vida lograrlo, a menos que las estrellas se alineen o alguien muy grande y poderoso decida ayudarnos. ¿Tienes alguna sugerencia? Ella asintió. Más o menos, luego se giró hacia la familia de muertes susurrantes, que seguían discutiendo si volverían con nosotros. Me preguntaba si, ¿querrían pasar más tiempo conmigo? Vale, y no vi nada malo en ello, pero presentía que había algo que no entendía del todo. Esta vez, ambas chicas se dieron una palmada en la cabeza. ¿Sabes, desdentado, a veces no eres tan brillante como tu hermano? Cantó Kamikaze. Vaya, gracias, puse los ojos en blanco. ¿No crees que te estás pasando un poco? Preguntó mi maestro. Cambió su mano reemplazable por el martillo y empezó a golpear el metal con sus tenazas. Lo miré con enfado. A estas alturas, mi profesor debería saber perfectamente cuando andaba apurado. Golpeé una tabla de madera cercana y aparecieron runas. Importante, decía. Fecha límite. Gobert se encogió de hombros y volvió a golpear el metal. Bueno, no puedo decir que nunca haya tenido una petición como esta. Es decir, ya es bastante raro lo que me pides, pero, este tipo de cosas suelen llevar mucho tiempo. Asentí. Este tipo de cosas normalmente tardaban una semana en hacerse, y normalmente no se aplicaban a un dragón. Supongo que lo único que se podía hacer entonces era ahorrar. Es decir, no teníamos tiempo suficiente para hacer todo el alambre de metal y, como estaba, no podía ayudarlo. Usa placas de metal, le dije. Eso debería haber reducido bastante el trabajo. Se me acababa el tiempo.
Si la predicción de mi abuelo iba a hacerse realidad, necesitaba estar listo para enfrentarme al rey una última vez. Pasado mañana, el rey sería libre y destrozaría mi hogar, y no podía hacer nada al respecto. Tenía que desafiarlo antes. Y eso requería que también desafiara a mi madre y a mi padre, y que hiciera algo para contrarrestar los dones que les habían concedido. Y todo dependía de que Bocón martillara las partes que yo no podía hacer por mi cuenta. Me giré hacia el horno y avivé el interior con un chorro de fuego, intentando mantener la temperatura lo más alta posible. Necesitaba fundir el mineral de metal en una forma utilizable lo antes posible. No quería nada más, no necesitaba nada. Hipo. Escuché una voz que gritaba desde afuera, en dragonés. Gober me miró con curiosidad y fue a saludar a la recién llegada. Ah, Astrid. Me alegra verte, ¿qué tienes ahí, chica? Saqué la cabeza del horno y vi a mi novia metiendo a lo que parecía un cadáver de oveja. Astrid parecía más irrelajada desde la noche anterior. Su cola se movía de un lado a otro de forma casi juguetona y despreocupada, con la boca abierta, expectante, como si algo hubiera cambiado en ella. No lo sé. Te traje el almuerzo. Dijo, empujando el trozo de oveja con la pata. Lo miré. La oveja estaba obviamente muerta y griega. ¿La cocinaste? Los dejo solos. Bocón tuvo que esquivar la cola del nader como si intentara ganar en el limbo. Para ser tan grande como mi mentor, Bocón era sorprendentemente ágil. Se agachó y volvió a su trabajo. Astrid sonrió con torpeza, aparentemente sin darse cuenta de que casi le pinché unas púas al cuello a mi maestra. Tuve que pedírselo a otra persona, ya que todas las ovejas habían sido devoradas o expulsadas. Espero que te guste. Dudé. Astrid no era precisamente diestra en las actividades femeninas como preparar comida o las tareas del hogar, y bueno, su ofrenda sí parecía un poco negruzca. Astrid volvió a empujar el cadáver cocido. Me acerqué cojeando y agaché la cabeza para olerlo. Olía fatal, como si Astrid lo hubiera cocinado un poco más que de más. Astrid me miró con expresión expectante. A diferencia de Bocón, era casi obligatorio que aceptara su ofrenda. Decidí que sería buena idea congraciarme un poco más con ella, dado que estaba algo molesta conmigo anoche. Me perdonó lo suficiente como para pasar la noche conmigo, pero necesitaba compensar otras cosas. Le di un mordisco a la oveja y arranqué un poco de carne de un sitio que parecía bastante alejado, masticando el trozo entre mis afilados dientes. No todos eran aptos para eso, pero aún conservaba mis modales en la mesa. Aunque realmente desearía no haberlos tenido. Astrid me miró expectante mientras intentaba procesar el trozo. Después de tragarlo, me preguntó. ¿Y bien? Respondí con timidez. Eso estuvo, bueno. Mentí a medias. Sentí como si me hubiera tragado una piedra, pero lo curioso era que la comida de Astrid como dragón sabía mucho mejor que lo que solía preparar. Claro, quizás se deba a que mis papilas gustativas, como furia nocturna, tienen un cableado diferente, pero aún así, genial. Astrid parecía muy satisfecha consigo misma. Partió un trozo de cordero y se lo tragó con avidez. No parecía importarle en absoluto el sabor de su propia comida. Me dieron ganas de hacer una mueca. Si alguna vez sobrevivíamos a esto, debería ser yo quien preparara las comidas. Di otro mordisco con cautela y luego volví al horno. El hierro que contenía se estaba acumulando en un trozo de metal que, una vez templado, probablemente serviría como protección adicional más adelante. Entonces, ¿qué estás haciendo? Nader inclinó la cabeza hacia un lado, mirando hacia el fuego. Ni siquiera estoy seguro, admití. Estaba buscando una manera de protegerme, eso lo sabía. ¿Pero sería esto demasiado? ¿Iba a terminar Gober la cosa para cuando la necesitara? Al menos hoy, los aldeanos furiosos que me perseguían ayer parecían haberlo superado, al menos lo suficiente como para no estar dispuestos a atacar a Gober al mismo tiempo. Astrid asintió casi solemnemente. ¿Quieres enfrentarlo, verdad? ¿Y mis padres?, añadí. Curiosamente, estaba más preocupado por mis padres que por el rey. El rey, al menos tenía una vaga idea de a qué objetos se refería mi abuelo y quizás sabía que, si cumplía mi parte, podría conseguir algo que me ayudara a contrarrestar el hecho de que, francamente, me enfrentaba a un ser casi divino. Bueno, eso pasaba todo el tiempo en las profecías, ¿no? Pero no tenía ni idea de qué tenía que hacer para vencer a mis padres, y eso sin contar cómo iba a acercarme a ellos en primer lugar. Astrid asintió. Tendrás tu oportunidad. Solo espera. Volví a encender el horno con fuego, manteniendo la temperatura alta.
Cuando descubra cómo vencer a todos los dragones de esa isla, quizá lo haga. Bueno, no tienes que hacerlo, respondió Astrid reflexionando sobre la llama. Aplané las orejas y puse una expresión inquisitiva. ¿Qué? Solo quería decir algo. Respondió Astrid. Tarareé para mí. Me pregunto si Astrid me ocultaba algo. O sea, si lo hacía, quizá tenía buenas razones para ello. Claro, yo también le ocultaba algo a ella y a todos los demás, así que no es como si pudiera decir que estoy completamente limpio. El rey no me ha contactado desde Fuerte Siniestro, pero me pregunto si habrá vuelto a revisar nuestra conexión. O sea, juró no hacerlo, pero dudaba que pudiera confiar en su promesa. ¿Y si me ha estado espiando todo este tiempo y sabía de mis planes, mis objetivos, sobre todo de lo que me ha contado mi abuelo? Astrid se encargó de encender el horno ella misma. Como era de clase afilada, tenía una llama más concentrada que la mía, ideal para concentrar mucho calor en un solo lugar. No está mal, comenté. Hipo. Oí otra voz que llamaba desde afuera, pero esta vez mucho más lejana que cuando Astrid llamó. De nuevo, no era nórdica. Me volví hacia Astrid. Extendió sus alas para darle su interpretación de un encogimiento de hombros. No es mi culpa. Me volví hacia Gobert. Mi profesor se encogió de hombros. Creo que deberías responder a esa, ya tengo bastante con lo que hacer. Luego, martilló su trozo de metal hasta convertirlo en una lámina plana. Hipo. Repitió la voz, esta vez mucho más cerca. De hecho, resultó que estaba demasiado cerca. Oí un golpe sordo y el techo se estremeció cuando nuestro visitante, aparentemente, chocó contra el borde del tejado. Un groncle verde cayó del tejado boca abajo, mareado. Patapez. Gritó Astrid. ¿Qué haces aquí? Patapez. Parpadeé. Vaya, era Patapez. Apenas lo reconocí. Me pregunto cómo se transformó. ¿Estuvo involucrado Patán Mocoso? Dudo mucho que entrara en mi casa y activara la lanza que robamos. Patapez, el groncle, rodó rápidamente boca abajo con un golpe seco y nos mira con una expresión casi vacía a pesar de lo redonda que era su cara. Hipo, desdentado ha vuelto. Declaró. Llegó esta mañana. Creo que casi me quedé boquiabierto. Por fin había vuelto desdentado. Empezaba a preguntarme por qué mi hermano tardaba tanto cuando dijo que solo se iría un día para hacer un recado. Supongo que se retrasó. ¿Y Tormenta y el ladrón? Preguntó Astrid, sustituyendo el nombre de Kamikaze por otro, ya que, como muchas cosas, no funcionaba tan bien en la lengua dracónica. Patapez asintió vigorosamente. Sí, también están aquí. He oído que encontraron un tesoro en el camino. Todavía me estaba recuperando y me preguntaba qué debía hacer en esta situación. Por un lado, como hermano mayor, me alegraba que mi hermano menor estuviera vivo después de un viaje posiblemente peligroso. Por otro lado, me prometió que volvería unos días antes. Apuesto a que tenía que ver con ese supuesto tesoro que adquirió. ¿Qué esperamos? Exclamó Astrid. Se giró hacia mí con impaciencia. Miré a Bocón, que estaba empezando a convertir el metal que había reunido en un alambre fino. Si dejaba a Bocón ahora, ¿estaría a salvo allí? Es decir, era un gran elemento disuasorio para cualquiera que todavía estuviera enojado conmigo por haber causado, al menos a sus ojos, todas las transformaciones de humano a dragón. Dije. ¿Qué estamos esperando? Exclamó Astrid nuevamente. Ah, cierto. Astrid salió del edificio, lo que me incitó a seguirla y provocó que mi instructor se diera cuenta de que nos íbamos. Ah, ¿ya te vas? Preguntó el anciano. Asentí. Bueno, ten cuidado. Agitó su mano aún viva en el aire. Le devolví el saludo, levantando la pata de forma torpe y salí. Supongo que Gobert podrá arreglárselas solo entonces. O sea, sé que puede armar cosas impresionantes en un día, como una mini catapulta o un lanzallamas. Quizás no le importe crear lo que necesitaba que hiciera. No necesitaba que yo fabricara todas las piezas difíciles. Supongo que solo sería necesario para dar los toques finales, algún tipo de encantamiento. Una vez afuera, Astrid pareció satisfecha de mi llegada. Dirige el camino, dijo el nader. Patapez asintió, luciendo aprensivo al respecto, pero lo hizo de todos modos. Todos alzamos el vuelo y nos lanzamos hacia el cielo siguiendo al groncle del grupo. Patapez se tambaleaba y balanceaba torpemente mientras volaba. Sus diminutas alas, que se movían con rapidez, apenas le alcanzaban para elevarse del suelo, pero parecía que le costaba mantener la estabilidad. Claro, ahora que me había dado cuenta de cómo se comportaba Patapez a pesar de llevar quizás un día siendo un dragón, lo comparé rápidamente con Astrid.
Astrid tenía alas más grandes y mejores, diseñadas para volar. Parecía más hábil que él, con menos desequilibrios. De hecho, estaba seguro de que era bastante buena volando, lo suficiente como para usarla con fiabilidad en una pelea, durante ese desafío que nos propuso el rey durante el invierno. Me preguntaba si eso tenía algo que ver con que el rey se metiera con ella, o con que fuera Astrid. Me inclinaría por esto último. Entonces, ¿cómo es que todos menos yo aprendemos a volar tan rápido? Reflexioné en voz alta. Yo, no diría que estoy volando, murmuró Patapez, sonando bastante inseguro sobre su desempeño en ese momento. Astrid se rió y me dio un golpe en el costado. Es porque eres tú, dijo. Entonces, ¿hay algún tipo de discriminación contra Hippo? Respondí bromeando. Bueno, mi Outlook dice que volar con Gronkle es fácil porque los músculos de las alas se contraen automáticamente y rápidamente. Solo es cuestión de inclinar las alas correctamente. Gritó Patapez. En cuanto se concentró en esa lección, perdió el control momentáneamente y terminó dando una voltereta en el aire, estrellándose contra el techo de algún pobre tipo. No dejó de volar, pero su caparazón definitivamente se desprendió de algunas tejas al volver al aire. Eso fue aterrador, comentó. Astrid puso los ojos en blanco. ¿Sabes? Quizás deberías pensar menos en volar, y pilotar mi caballero de verdad. Asentí. Sí, eso resumía bastante bien mi problema anterior. Pasé días intentando recordar cómo quería colocar mis aletas en el orden correcto. Patapez probablemente tenía el mismo problema que yo, solo que no tan grave. Ya estamos aquí. Exclamó Patapez, terminando rápidamente ese tema a cambio de algo más relevante. A una cuadra de mi casa, se reunió una multitud que rodeaba a un trío familiar mientras caminaban por Berk. Algunos dragones de Astrid también observaban el intercambio con cierta curiosidad. Tras los sucesos de ayer, varios de los dragones jóvenes más audaces decidieron explorar la aldea con más interés. Charlaron con varios exhumanos para comprender la situación. Mi hermano estaba de pie en medio del grupo, sosteniendo una mano de bastón perteneciente a Mildeu y un casco que sin duda era el que había visto en un sueño, aquel en el que mi antepasado, Hippo el primero, fue llevado a juicio. Tormenta, en forma humana, estaba cerca, sosteniendo una pequeña colección de libros viejos, con tapas desgastadas pero aún valiosas. Kamikaze sostenía una maceta, pequeña pero decorada con pinturas. El grupo de vikingos se reunió a su alrededor, ensalzando sus éxitos y hallazgos. La mayoría ofreció comida y bebida gratis a los cansados aventureros que regresaban, llegando incluso a proponer un pequeño festín en honor a la única victoria en estos tiempos tumultuosos. Algunos, sin embargo, llegaron a decir que mi hermano debería haber sido quien estuviera a cargo de todo. Esto último me desconcertó un poco. Aterricé un poco apartado del grupo, pensando en todo. Esta no era la primera vez que alguien veía a Tootles como la verdadera esperanza y heredero de la tribu Hooligan. Mi hermano menor siempre fue un poco más popular en el pueblo que yo, en gran parte debido a que no tenía antecedentes penales del tamaño de la montaña más cercana y porque nadie pensaba demasiado en su origen, y para ser justos, mi hermano había demostrado ser un miembro valioso de la sociedad desde el primer día, mientras que yo todavía tengo que deshacer por completo años de accidentes y casas quemadas. Los tres se fueron de aventura y trajeron tesoros, ya fueran objetos perdidos hace mucho tiempo de un lugar que nadie recuerda o pertenencias de un enemigo. El lugar al que fueron, obviamente, no era muy famoso, pero el botín era botín, y robarle algo a un enemigo, especialmente a alguien tan odiado como Mildeu, era un asunto serio. Para los vikingos, eso era una prueba más de que mi hermano era más apto que yo para liderarlos, incluso si se trataba de algo tan inútil como libros tan viejos que se caían a pedazos. Los vikingos teníamos un gusto peculiar en cuanto a tesoros. Intenté que eso no me molestara. Es decir, ¿por qué querría ser la esperanza y la heredera de una tribu de vikingos apestosos? Claro, Desdentao aún es un poco inexperto en temas políticos, pero estaba seguro de que mi papá podría enderezarlo cuando llegara el momento de heredar, pero seguro que él podría hacerlo mejor. ¿Te molesta, verdad? Vi a Astrid aparecer en mi vista. No respondí, manteniendo mi mirada lejos de ella. La Nader entrecerró los ojos y se dirigió hacia mí, sin apartar la mirada. Sí. Rió. ¿Te preocupa perder tu segundo nombre? Puse los ojos en blanco. No, no lo soy. Insistí. Aunque tenía la leve sospecha de que quizá hablaba más conmigo mismo en ese momento. Como tú digas, Astrid puso los ojos en blanco, lo cual, por cierto, es muy raro en un Nader por la posición de sus ojos. ¿Ahora, vas a conocerlo o qué?
Sé que tengo que morderle la pierna izquierda a Tormenta por abandonarme, me pregunté si hablaba en serio. Negué con la cabeza. Iba a tener que preguntarle a mi hermano sobre una profecía que había recibido. Me interpuse en el camino del grupo de celebrantes. Desdentao fue el primero en notar mi presencia. Se abrió paso entre la multitud, empujándolos, o mejor dicho, ellos mismos se abrieron paso. Avanzó dando saltos y me encontró en la calle, justo afuera de la casa. Hipo. Dijo alegremente, sonriéndome. Le devolví el cariño con un pequeño codazo juguetón. Veo que te tomaste tu tiempo. ¿Terminaste saqueando la tumba de alguien importante? Porque, como todos sabían, solo los realmente importantes tenían tumba. No, dijo, antes de fruncir el ceño y aparentemente cambiar de opinión. Pues no lo sé. Solo sé que Mildeu quería lo que había dentro, y yo me lo llevé, además de algunas cosas suyas. Hizo sonar sus dos premios. El bastón de Mildeu y el casco que había cogido de Fuerte Siniestro. Observé los dos objetos con curiosidad, preguntándome si alguno de ellos podría servir de algo. Ambos parecían artículos domésticos normales en aquel entonces, salvo por sus inusuales diseños y decoraciones. Chimuelo pareció darse cuenta. Todavía no estoy seguro de cómo usar ninguno de los dos y lo que sea que esté en el casco no quiere salir ahora mismo, qué lástima, comenté. Y yo que esperaba que pudiéramos interrogar a ese pedazo de bronce para encontrar respuestas. O sea, sin duda tenía que saber más que nosotros sobre lo que estaba pasando. Como mínimo, deberíamos haber podido usar ese bastón y, no sé, producir en masa una docena de esas cosas. En ese momento, ambos nos dimos cuenta de que, mientras charlábamos, los demás se agruparon. Patapez y Astrid se acercaron a Kamikaze y Tormenta. Astrid reprendía verbalmente a Tormenta por haberla dejado y a Kamikaze por animarla. A los otros dos no pareció importarles y respondieron con sus propias bromas sobre cómo se desarrolló la aventura. Al parecer, había hachas y trampas que tuvieron que usar con habilidad y astucia para sortear. Sin embargo, Astrid aparentemente no les creyó, probablemente porque Patapez notó todas las imposibilidades lógicas en su relato. Estoy bastante seguro de que no puedes abrirte paso a través de un derrumbe sin asfixiarte, decía. Mi hermano levantó las manos y señaló al cercano Roncle. ¿Es él quien creo que es? Asentí. Y Patapez ya es caballero desde ayer. Creo que mi hermano se quedó bizco por un segundo. Espera, ¿en serio? Solté una risita. Apuesto a que no esperaba que Patapez se convirtiera en caballero o dragón al día siguiente de irse de la isla. Y también albóndiga, está bien, eso lo creo, pero Patapez, ¿en serio? Él. Le limpié los dientes, pero fue en ese momento que noté algo preocupante. Detrás de mi hermano, los vikingos se cansaban de escuchar una conversación de la que solo podían oír la mitad. Habían planeado celebrar con antelación, pero mi llegada probablemente les arruinó el ánimo, probablemente porque algunos seguían molestos conmigo. Claramente, no parecían lo suficientemente furiosos como para atacarme, aquí y ahora, pero quizá estaba empezando a abusar de mi hospitalidad. Hola, chicos, les dije a los otros dragones, a Desdentao y a Tormenta, quizás deberíamos llevar esta conversación a otro sitio, sugerí. Nuestra casa está cerca. Los demás parecían estar de acuerdo. Kamikaze simplemente sonrió. Tormenta murmuró algo acerca de finalmente poder bañarse nuevamente, mientras Kamikaze se burlaba de Astrid sobre cómo ella podría haber ido y aplastado la cara de Mildeu. Desdentao se encogió de hombros. Sí, estaría bien volver a casa por fin. Se giró hacia la multitud y se despidió de los vikingos con la mano. Me voy a casa, nos vemos luego, nos alejamos de los vikingos, dejándolos atrás. Con sus planes de festín o pequeñas celebraciones cancelados, volvieron a lo que estuvieran haciendo antes de que apareciera mi hermano, y por suerte no rondaba cerca del Furia Nocturna, responsable de todos sus problemas, incluido el resfriado de la pequeña Gertrude. Fuimos a mi casa, a poca distancia a pie, pero cuando Chimuelo se acercó a girar el pomo, la puerta se volcó hacia adentro. Bueno, ¿qué me pasa con las puertas últimamente? Se quejó. Le dirigí una sonrisa incómoda. Era yo, ¿recuerdas? Dije. Desdentao quizá había olvidado que rompí la puerta principal. Intenté repararla, o al menos que pareciera reparada, volviendo a colocarla en su marco. Sin embargo, no pude volver a colocarla en las bisagras. Desdentado simplemente entró, meneando la cabeza, aunque todavía sonreía. Por suerte, el interior no estaba tan desordenado, ya que no había estado mucho allí. Los demás entraron. Los que ya eran humanos se sentaron en las sillas cerca de la hoguera.
El resto de los dragones nos reunimos junto a ellos en el suelo. Encendí la chimenea y creé un poco más de calor. Mi hermano pequeño me miró, con su sonrisa aún radiante, sosteniendo sus cosas. Al final todo salió bien, dijo. Vuelvo a casa como un héroe, debe ser genial, dije, intentando no parecer un poco celoso. O sea, solo había sido un héroe una vez, y salió bien, ¿no? Chimuelo, sin darse cuenta, soltó una risita y dejó caer las cosas de Mildeu cerca. Ojalá no tengamos que volver a preocuparnos por él nunca más. Parpadeé. Espera, creí que lo ibas a matar. Desdentado se encogió de hombros. Ya no es una amenaza. Tormenta y Kamikaze lo miraron con escepticismo, como preguntándose si mi hermano tendría razón. Astrid y Patapez también dudaban de que eso fuera algo bueno. Bueno, espero que esto no nos haya molestado en el futuro cercano, espero que tengas razón. Por un lado, me alegro un poco de que Desdentado no matara al viejo para vengarse de mí, y por otro, ¿qué pasaría si Mildeu volviera a aparecer? Sí, todo, bueno, casi todo, salió bien, fruncí el ceño. ¿Casi todo? Más o menos, explicó Kamikaze. Todo bien, ¿sabes? Tormenta probablemente hubiera añadido algo, pero Kamikaze la hizo callar. Patapez, Astrid y yo les miramos raro. ¿Qué ocultaban? Hermano? Pregunté, aparentemente preocupado. Desdentado se encogió de hombros. Ahora no importa, te lo cuento luego. La sonrisa de mi hermano regresó y se giró para ver a Astrid y Patapez. Entonces, ¿qué pasó mientras no estaba? Aparte de, bueno, Patapez dejó escapar un pequeño rubor. Nuestros linajes han terminado, dijo Astrid. Ahora me sirven bajo el mando de mis caballeros. Miró a Tormenta en particular, como si quisiera distinguirla. Tormenta puso cara de enfado. Tenía cosas que hacer. Tú habrías hecho lo mismo si se tratara de Hippo. Astrid puso los ojos en blanco. ¿Y cuál de ellos tiene mejores planes? Desdentado. Respondió Tormenta, su rostro se sonrojó levemente. Astrid sonrió radiante. Ambas sabemos la respuesta equivocada. Oye. Gritó mi hermano. Kamikaze rió entre dientes, aparentemente divertida, aunque solo entendía la mitad de la conversación. Patapez y yo solo pudimos mirarnos mientras la conversación derivaba brevemente en una discusión entre Astrid y Tormenta sobre mí y mi hermano. Incluso Desdentado, que se había ofendido antes, se retiró cuando la conversación se acaloró lo suficiente. Chicos, dije en medio de su discusión. Eso al menos logró sacar a ambas chicas de la conversación. Ambas se fulminaron con la mirada. Bueno, entonces, Hippo, ¿qué más pasó? Preguntó mi hermano intentando alejarse de la discusión anterior. Me encogí. Parecía un buen momento para contárselo a mis amigos. No le conté a nadie lo sucedido anoche, ni siquiera a Astrid, porque este tipo de información debía darse en el momento oportuno. Ahora parecía el momento. Solo nos quedan 2 días para prepararnos para enfrentar al rey. Si alguien más quería decir algo en ese momento, se le murió en la garganta. Incluso Kamikaze, que no me entendía, parecía comprender la importancia de mis palabras. Bueno, eso sonó mal, murmuró. Desdentado tartamudeó que, ¿qué pasó? Conocí a mi abuelo, les dije. Tormenta, en ese momento, empezó a repetir mi discurso. ¿Pero no se supone que debería estar perdido en el mar? Dijo Patapez. Negué con la cabeza. Técnicamente, no creo que fuera mi abuelo tal como lo conocí, pero eso fue algo con lo que tuve que lidiar la próxima vez que lo vi. No. Es como yo y todos los demás por línea materna. Puede transformarse en un furia nocturna, ¿recuerdas? Sirvió al rey una vez, ahora me dice que nos queda poco tiempo antes de que no podamos detenerlo. Desdentado sacó su capa y levantó el bulto con cuidado, como si fuera un barril mortal lleno de gas explosivo Ziplevac. Sí, esta capa era suya, ¿verdad? Asentí. ¿Recuerdas lo que te dijo tu maestro, tuerto, antes de morir? Mi abuelo dijo que sería importante. Desdentado frunció el ceño. Bueno, está bien, a ver si me acuerdo. Luego, contorsionó el rostro, como si intentara sacar algo de dentro. Mientras mi hermano se devanaba los sesos, me volví hacia los demás. ¿Qué preparativos creen que pueden preparar? Astrid sonrió, como si la noticia hubiera pasado de ser aterradora a ser algo que la deleitaba. Tengo algo en mente. Asentí. Bueno, si mi novia ya estaba al tanto y tenía algo segundos después de que se lo dijera, o planeaba traicionarme, o ya tenía algo importante. Bueno, sea lo que sea, lo necesitaremos dentro de 2 días. Ella resopló. Eso no será un problema.
Patapez me sonrió tímidamente. Sí, no, aunque presentía que no se sentía muy cómodo con ello. Tormenta y Kamikaze tenían miradas inseguras. No sé si mi mamá querría ayudarme con esto, admitió Kamikaze. Ya sabes cómo es. Por desgracia, ya sabía cómo era eso. Lo que puedas aportar, me encantaría, le dije, y Tormenta me lo contó. Está bien, creo que lo entiendo, declaró desdentado. Todos nos giramos hacia él, momento de la verdad. Un colmillo de divinidad, largo y afilado. Su poder es grande, su leyenda aún mayor. Solo puede ser curado por alguien con un corazón de oro. Digerí esas palabras. Bueno, un colmillo roto, aparentemente con gran poder. Pero, ¿cómo se suponía que ibas a usarlo? ¿Existían colmillos así en la historia de los dragones? Me volví hacia Patapez y le pregunté, ¿sabes algo sobre colmillos legendarios? Se encogió de hombros. Tendré que llevar a Meadlut, pero ahora mismo está intentando resolver el asunto de que no se pueden robar pollos, pero no puedo decir que haya oído hablar de ella. Fruncí el ceño. Bueno, ¿y si colmillo no fuera literal? Al ser largos y afilados, los colmillos de dragón pueden llegar a ser grandes, pero ser largos y afilados los hace poco prácticos para mis manos, o mejor dicho, patas. Tampoco recuerdo haber coleccionado fragmentos de dientes de dragón, y ese trozo que me dio mi abuelo era un trozo de metal, así que dudo que algún dragón tuviera dientes metálicos. ¿Y qué tal un arma, como una espada? Se lo dije a mis amigos y les pregunté, ¿hay algo más? Ahí está el guardián, asando el corazón del corrupto. Mejor que se lo coma él mismo, y, ¿qué te pasa en los ojos? Murmuró desdentado, pero eso no me importaba en ese momento. Una espada. Un guardián. Un corrupto devorando un corazón, espera, ¿en serio? Me volví hacia Patapez, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Él también tenía la misma idea. ¿Por qué un pariente sabría eso? Preguntó, vacilante. Negué con la cabeza. Probablemente mi abuelo se lo contó. Al parecer eran muy cercanos. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué? Preguntó mi hermano. Me volví hacia Astrid. Ella tenía la misma expresión que Patapez. Alguien debe pensar que toda esta situación es realmente graciosa, murmuró, sacudiendo la cabeza. Bienvenido a mi vida. Dije con alegría. Guau. Exclamó Kamikaze, mientras Tormenta traducía las palabras. ¿Alguien puede decirnos cuál es el problema? Preguntó Tormenta. Sí, estamos un poco perdidos aquí, dijo desdentado. Le sonreí con incomodidad. Claro, a veces olvido que mi hermano nunca creció con la lectura obligatoria como todos los demás. Ahora bien, ¿cómo explicar esto cuando buena parte de las palabras eran solo en nórdico? El colmillo, el arma. Se llama ira. Lo irónico es que se usó para matar a un tipo que se convirtió en rey por codicia y desdentado todavía me miraba como si no tuviera idea de lo que estaba diciendo. Suspiré. Bueno, teníamos que ir con calma. En resumen, mi abuelo quería que reforjara Gram, una espada cuyo nombre se traduce como ira. Al principio, era la espada de Odín, pero con el tiempo llegó a manos de un hombre llamado Sigurd, quien la usó para matar a Fafnir, básicamente, un tipo tan codicioso que se convirtió en dragón. Una vez que terminamos de explicarles la historia, todos fruncieron el ceño, pensando en lo que nos pedían. Para empezar, me di cuenta de que la lanza de Alvin no era una lanza, sino la hoja rota de una espada montada sobre un trozo de madera. En cuanto a la empuñadura, recuerdo la que mi madre tomó de aquella cueva del tesoro hace tanto tiempo y que dio origen a todo esto, y el trozo de metal que me regaló mi abuelo era esa misma empuñadura tras años de maltrato y oxidación. ¿Por qué los trozos de esta espada convierten a la gente en dragones? Se preguntó Chimuelo en voz alta. Me encogí de hombros. No lo sé, yo tampoco sé por qué está hecho pedazos. Quizás esté maldito, añadió Patapez. Lo cual, dado todo lo que hemos visto hacer a las piezas y el sufrimiento que infligen, podría haber sido la respuesta correcta. Negué con la cabeza. No importa. Si podemos restaurar el arma, podríamos tener una oportunidad contra el rey. Si no recuerdo mal, Gran podía partir un yunque con solo caer sobre él. Claro, yo lo hice una vez con una nuez, pero quizá no debería juzgar. Si había un arma que pudiera darnos a mis amigos y a mí una oportunidad justa de ganar, esa era Gran. Bueno, entonces, suponiendo que logremos reforjar la espada y que tenga el poder que crees, preguntó Tormenta. ¿Cómo nos acercaremos lo suficiente para usarla contra la muerte roja? Me encogí. Esa era una pregunta aún más importante. ¿Cómo?
Astrid dio un paso adelante, esbozando una amplia sonrisa que parecía maliciosa. «Porque nos dejará», dijo el Nader. Todos parpadearon. «¿Qué?» Astrid. De repente, pensé que mi novia podría estar bajo el control del rey después de todo. El rey está organizando una celebración para conmemorar su pronta liberación, dijo mi novia. Nos colaremos en la fiesta. ¿Estás seguro de que soy yo quien idea los planes locos en esta relación? La sonrisa de Astrid se ensanchó. Me pregunté. ¿Habría estado planeando esto a mis espaldas desde el principio? Solo recuerda, solo parientes.